Buenos días a todos y bienvenidos a la última jornada del curso de fabricación aditiva. Y hoy vamos a tomar la fabricación aditiva desde la perspectiva del material cerámico. Hemos pasado ya por el metal, el plástico y ahora vamos a ir al cerámico, y para ello pues contamos con Ana Fernández, que es postdoctor ahora en el ICV, en el grupo de Colloidal Processing, ¿no? del ICV. Y bueno, también es cofundadora de la empresa Colfit y ahora pues ha estado de postdoctor en Francia. ¿En dónde? 2 años. En 2 años, sí, eso es. Ya estoy de vuelta. Ya está de vuelta, pues entonces, pues ala, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y sobre todo muchísimas gracias por la invitación, porque la verdad es que es un placer estar aquí, vamos, yo creo que nunca he dado una charla en un sitio tan bonito, honestamente. Que bueno, quería hoy hablaros un poquito de la manufactura aditiva, porque al final este curso pues va sobre esto, ¿no? Pero enfocado un poquillo más a los materiales cerámicos. No sé muy bien por qué, normalmente la manufactura aditiva se trata menos en el tema de los materiales cerámicos, cuando es algo que lleva siendo explotado muchísimos años. Para que os hagáis una idea, aunque nos pensemos que ahora mismo, por ejemplo, yo en investigación estoy haciendo algo totalmente novedoso, bueno, pues lo siento, pero no es una realidad. O sea, la primera patente de manufactura aditiva de materiales cerámicos fue en 1980, o sea, de esto hace ya muchísimos años, yo no había nacido. Así que, para que veáis, tampoco es algo extremadamente nuevo. Es algo que ahora ha dado un boom, sobre todo a nivel industrial, pero es algo que ya más o menos se iba conociendo, ¿vale? Como veis, y a mí es algo que me llama poderosamente la atención. ¿Esto no va? Bueno, da igual. Como veis, algo que a mí me llama muchísimo la atención, una tecnología que yo considero muy nueva, que es la estereolitografía, la fotopolimerización, es una de las que se conoce desde antes, lo cual es tremendamente curioso. Seguramente os hayan explicado todas estas tecnologías durante el curso, pero bueno, yo voy a ir una a una explicando un poquillo cada, ¿vale? Sobre todo siempre pues enfocando a qué complejidad o a lo mejor qué retos tenemos que englobar desde la parte de la cerámica, ¿vale? Sin embargo, luego hay tecnologías que siguen siendo igual de nuevas, pero son más conocidas en cerámica, como puede ser el Powder Bed Fusion o Sintering en este caso, el Material Jetting, extremadamente conocido en cerámica, el Vintage Jetting. Y a día de hoy, y de lo que yo más voy a hablar básicamente, porque es lo que más conozco, es del Material Extrusion, ¿vale? Que supongo que será lo que más conocéis, porque son las típicas impresoras 3D que tenemos en casa o en el laboratorio o donde sea, ¿vale? Bueno, voy a empezar un poquito con una introducción de lo que es el procesamiento cerámico, ¿vale? Voy a ponerme el tiempo, porque si no, no sé si me voy a pasar o me voy a quedar corto. Vale. El procesamiento cerámico sigue varias etapas, ¿vale? El primero siempre, bueno, en verdad es similar. Partimos de un polvo por norma general, ¿vale? Con el polvo, el feedstock, hacemos un shaping, o sea, moldeamos la pieza, ¿vale? Pero esa pieza va a estar en verde, es decir, todavía no es la pieza final. Después de tratamiento térmico, ¿vale? A muy altas temperaturas, mucho más que los materiales metálicos por norma general, se llega a una pieza densa, ¿vale? Este proceso de alta temperatura se llama sinterización. Mediante la sinterización lo que hacemos es cohesionar cada partícula, ¿no? Y de esta manera obtener la pieza final densa, cerámica, ¿vale? Las técnicas de manufactura aditiva pues se meten, digamos, dentro de este procesamiento cerámico, ¿vale? Las técnicas de manufactura aditiva se pueden introducir de 2 maneras diferentes. La más conocida, honestamente, son las indirectas, ¿vale? La manufactura aditiva de forma indirecta. ¿Por qué? Porque después de una impresión 3D de un material cerámico, casi siempre, por no decir siempre, hay que cocer. Casi siempre hay que ir a la sinterización, subir la temperatura para obtener la pieza final, ¿vale? Incluso las técnicas que se definen como manufactura aditiva directa, casi siempre necesitan de un postprocesado. Aunque el proceso de por sí lleva ya un calentamiento, ¿vale? Casi siempre, para perfeccionar las propiedades mecánicas del material, siempre nos va a hacer falta un postprocesado, ¿vale? Que siempre va a ser una sinterización adicional, ¿vale? Voy a hablar durante la charla de varios conceptos. Voy a hablar mucho de sinterización, bueno, mucho tampoco, pero voy a hablar bastante porque es que es un paso que es muy necesario, ¿vale? Voy a hablar mucho de granulación, sobre todo. Granulación es un proceso por el cual, desde la parte de ingeniería de materiales, nosotros podemos modular la manufactura aditiva de cerámicos, ¿vale? Esto también se puede extrapolar a otro tipo de materiales, de hecho con metales también se puede hacer muchísimo, ¿vale? Modificando el feedstock que estamos utilizando al principio, no sé por qué señalo si no funciona, el feedstock que utilizamos al principio, ¿vale? Podemos modularlo, a lo mejor crear compuestos, crear partículas de diseños tecnológicas, ¿vale?
para posteriormente, durante el proceso de manufactura aditiva, obtener materiales lo que viene siendo técnicos, ¿vale? Con hasta prestación en materiales avanzados, ¿vale? Una cosa que no os he dicho, por favor, interrumpidme cuando queráis, o sea, preguntadme lo que sea. Yo hablo muy rápido, como me encadene, termino en media hora, así que por favor, paradme en algún momento, ¿vale? Y pues hablamos de lo que tengamos que hablar. Un poco por comparar, porque ya sé que os han hablado de materiales metálicos, ¿vale? Un poco por comparar este proceso que os estoy contando. Para que os hagáis una idea, desde la parte de metalurgia, desde la parte de pulvimetalurgia, que es la parte de la metalurgia que utiliza polvos para su procesamiento, ¿no? El procesado, digamos, sigue los mismos pasos que vamos a seguir durante el procesado de cerámicos, también a través de polvos, ¿vale? En primer lugar, pues se utiliza el feedstock en forma de granulos o polvos y se realiza una compactación, ¿vale? Ya sea por una prensa, 1000 métodos para hacer el shaping, ¿vale? Cuando hablamos de compactación yo suelo hablar de shaping, pero en verdad es como el modelado de la pieza, ¿vale? Aunque sea en verde. ¿Qué pasa? Que como ya sabemos todos, pues los metales son muchísimo más dúctiles que los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son extremadamente duros, ¿vale? Pero esto no ocurre con los materiales metálicos, o no en todos los casos. Son materiales mucho más dúctiles. Los polvos metálicos, por norma general, tienen un tamaño de partícula un poquito más grande, ¿vale? Aún así, un poquito más grande, estamos hablando del orden de micras, que tampoco es que sea una barbaridad, pero estamos hablando más o menos de ese orden, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando hacemos una compactación de estos polvos, tenemos unas densidades aproximadas de 85%, ¿vale? En volumen. Eso parece que es bajo, pero en verdad no lo es. Eso es una densidad bastante alta si lo comparamos con los materiales cerámicos, como vamos a ver ahora. Una vez densificamos la pieza, lo llevamos al horno, ¿vale? Sinterizamos, cohesionamos las partículas y tenemos una pieza. Utilizando esta metodología en pulvimetalurgia se han desarrollado materiales increíbles, o sea, hay unas formas extraordinarias, o sea, materiales técnicos completamente y formas muy, muy complejas. ¿Qué pasa? Que cuando nos volvemos a la cerámica, pues todo se complica un poquito. Primero porque los polvos cerámicos por norma general son más pequeños, ¿vale? Los polvos cerámicos suelen ser nanométricos, no siempre, y cuando no lo son, hay veces que son aglomeraciones de polvos, no son polvos como tal, entonces el tamaño de partículas siempre es muy pequeño. Compactar eso es muy difícil, no es lo mismo compactar una partícula grande que compactar una partícula pequeña, ¿vale? Y aparte, como ya os he dicho, las partículas son extremadamente duras, son muy poco moldeables, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a la parte de la compactación, como la fluencia del material es muy baja, llegamos a densidades de 62%. En comparación con la anterior, como os dije, ¿ves? Pues ahora la anterior parece muy alta y esta ya pues, no lo parece tanto. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos al sinterizado, pues podemos llegar a tener problemas, evidentemente. Tenemos que llegar a las máximas densidades posibles para poder obtener una pieza sin poros, porque en una cerámica con poros no es muy útil, ¿vale? Entonces, utilizando esta metodología, la tradicional de siempre, ¿vale? Se llegan a piezas, de nuevo, con geometrías extraordinarias. Mira, aquí pongo la parte de bio, porque primero yo vengo de la parte de bio, entonces siempre me gusta más hablar de esto que de otra cosa, pero es verdad que lo que os quiero transmitir es que en bio, por ejemplo, se requieren de unas estructuras muy complejas, ¿vale? Y además casi siempre customizadas. Y aún así, con este tipo de metodología se puede llegar a desarrollar este tipo de piezas, ¿vale? Pero sigue habiendo un reto a la hora de compactar, ¿vale? Que puede abordarse de la parte de manufactura aditiva. Y eso es lo que más o menos os voy a contar durante toda la charla, ¿vale? Seguimos. Bueno, lo que os contaba de lo del tamaño del polvo. Cuando la partícula se va haciendo cada vez más pequeña, bueno, ya todos hemos entrado en el mundo de la nano, ¿no? Ahora está súper de moda, todo el mundo habla de las nanopartículas, de las nanofases, de todo lo que tenga que ver con nano. Bueno, pues está muy bien, es muy bonito, pero a la hora de procesarlo es muy complejo, ¿vale? Si trabajamos con partículas micrónicas, no hay color. Trabajar con partículas nanométricas es muy complejo, básicamente, no por el tamaño en sí, sino por la superficie expuesta que se produce, ¿vale? Conforme vamos disminuyendo, digamos, el tamaño de la partícula, vamos dividiendo la partícula en cachitos, como está en el gráfico, vamos de manera exponencial aumentando la superficie, ¿vale? Imaginemos sinterizar eso. Sinterizar significa que cada una de esas partículas tiene que estar unida con la otra. Tela. No es lo mismo utilizar, o sea, unir 4 partículas que unir un montón, ¿no? Como está a la derecha. Eso es lo que os quiero transmitir un poco. Esta es la complejidad de trabajar con polvos cerámicos y con polvos nanométricos. Además, las partículas casi siempre son, me refiero, no son siempre simples, de hecho casi nunca lo son, casi siempre son estructuras muy complejas, ¿vale? Que tienen unas morfologías muy determinadas. Hay partículas, como pueden ser en 0D, que son las partículas que son core-set, ¿vale? Que nacen, no sé cómo se dice en castellano, honestamente. Pero, por ejemplo, un ejemplo muy claro son los quantum dots, que también hay quantum dots de materiales de este tipo.
Otro sería el 1D, ¿no? Que serían como estas fibras. Esto en este caso son nanofibras de celulosa, pero bueno, un poco para que os hagáis una idea. Luego existen las nanosplate o los nanoplatelet, etc. Luego existen las estructuras crecidas en superficie, como pueden ser las últimas, ¿vale? O sea, hay diferentes morfologías y no todas las morfologías se tratan de la misma manera. No es lo mismo procesar una fibra, por mucho que sea nanométrica, que procesar una partícula como la del final, con una morfología tan específica, ¿vale? Con tanta superficie expuesta. Por tanto, vamos añadiendo y añadiendo y añadiendo complejidad a todo el asunto, ¿no? Bueno, un poquito para que veamos, un poquito para que veáis cuáles son los procesos que ya os he contado antes, ¿no? Partimos de las partículas inorgánicas, ¿vale? Hacemos el shaping, que puede ser por diferentes procesos, ¿vale? Luego secamos, sinterizado y obtenemos la pieza final. Veis aquí que pongo pressing, plastic molding y suspension, ¿vale? Esos son diferentes métodos que se pueden utilizar para realizar el shaping. Yo os voy a hablar de las suspensiones, el mundo de las suspensiones. Yo vengo del mundo de las suspensiones de la química coloidal y es muy complejo, porque al final ya lo veréis por qué. Y sobre todo este tema de las partículas es muy complejo de estudiar mediante suspensiones, pero te permite abrir un abanico increíble de oportunidades. Y justo da la casualidad de que en el tema de la manufactura aditiva las suspensiones son cruciales. Y no solo para una o para dos técnicas, sino para muchísimas. De hecho, gracias a las suspensiones podemos, desde los materiales cerámicos, optar a procesos que no son para materiales cerámicos, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Desde las suspensiones, ¿qué podemos hacer? Pues no solo hacer el shaping, que son digamos la parte que hay abajo, ¿vale? Que es dispersar fases, crear gránulos para luego, como os he dicho, pues diseñar materiales un poco más complejos, etcétera. Sino que también podemos optar a la síntesis. Es decir, que en vez de partir de un polvo directamente, de una partícula inorgánica pura, sencilla, comercial, podemos utilizar las suspensiones para hacer una partícula que nos dé la gana, ¿vale? Podemos hacer una síntesis de las fases que queramos y podemos hacer incluso materiales complejos, ¿vale? O materiales compuestos, ¿vale? Materiales que, por norma general, no son comerciales o si son comerciales son demasiado caros, ¿vale? Entonces, el mundo de oportunidades pues es extremo. De hecho, después, a la parte de shaping, utilizando suspensiones, podemos hacer 1000 cosas. Y un poco a raíz de esto, gracias a esto, digamos, le tenemos que dar gracias a esto de que luego se puedan desarrollar piezas cerámicas con tanta calidad, ¿vale? Gracias a la enorme cantidad de técnicas que podemos desarrollar, ¿vale? Vale, se dividen más o menos en 4, que sería filtración, floculación, gelificación y deposición o por evaporación, bueno, dipping, ¿vale? La primera es filtración, normalmente es la técnica de siempre, me refiero. Cuando tú quieres probar algo, una partícula nueva, un material nuevo, lo primero que haces es hacer este tipo de tecnologías, ¿vale? Un Ellis casting. ¿Qué significa esto? Colar en un molde de escayola, cuelas, vaya, es la tecnología que utiliza todo el mundo en cerámica de decoración, seguro que la conocéis, ¿vale? Entonces la suspensión se cuela, ¿vale? En un filtro poroso y luego esa pieza, que es la que sería en verde, es la que se lleva a sinterización, ¿vale? Obtienes la pieza final, hay veces que se hace una presinterización, pero bueno, dependiendo de qué partícula sea, ¿vale? Y se acabó. La parte de floculación es un poco más compleja y con esto ya estamos jugando con agentes de floculación, ¿vale? Aquí ya no es solo la cerámica, que esto es algo también que vamos a ver durante toda la charla, que es que ahí ya empiezan a entrar polímeros y fases que no son solo inorgánicas, sino que también son orgánicas, ¿vale? En el procesamiento cerámico, en el procesamiento de suspensiones o coloidal, se utilizan muchísimo agentes poliméricos, ¿vale? Para el procesado, para ayudar. Porque como os he dicho anteriormente, la fluencia de estos polvos es prácticamente imposible. Entonces necesitamos de agentes, ¿vale? Que ayuden un poquito al procesado. Bueno, como os decía, la coagulación, que depende de no gelificaciones, más bien agentes coagulantes, ¿vale? Para crear de esta manera, jugando un poco con las disoluciones, ¿vale? Coagulas una pieza que a ti te interese en un molde y de la misma manera, si estaría en verde, te la llevas a sinterización, ¿vale? El gelling o la gelificación, pues es algo similar, solo que en vez de agentes de coagulación, utilizamos agentes de gelificación, ¿vale? Utilizamos polímeros que gelifican a baja o alta temperatura, porque hay ambos, ¿vale? Y lo que hacemos es que lo añadimos a la suspensión, esto es muy complejo de hacer, lo añadimos a la suspensión, lo vertemos en un molde, ¿vale? Y posteriormente esa pieza gelifica a una temperatura, esa pieza nos la llevamos al horno, la sinterizamos y ya estaría, ¿vale? Y por último, bueno, todas las técnicas que tienen que ver casi más con el 2D que con el 3D. Aquí entra la EPD, que es muy compleja pero para desarrollar capas o incluso nanocapas, ¿vale? En diferentes superficies. Entra el electrospinning, que es una técnica más de polímeros, pero también se puede aplicar a tanto materiales cerámicos como metálicos.
Entra el tape casting, que sí que es una técnica por excelencia de materiales cerámicos, y el dipping, que básicamente es el mojado, vaya, que es utilizar una superficie que te interese y modificarla con una suspensión, ¿vale? Simplemente por dipping. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora, en los últimos años, pues que hemos introducido pues otro método, ¿vale? Que sería la manufactura aditiva. Como, si os fijáis, la manufactura aditiva entra como un shaping, o sea, entra como un moldeado de la pieza. No me estoy yendo a la sinterización, por lo que os he dicho antes, porque la sinterización suele ser algo que es que hay que hacer sí o sí, al final, ¿vale? Entonces, las técnicas de manufactura aditiva para lo que sirven es para moldear la pieza, para hacer la pieza con la estructura que tú quieras. Pero luego, si quieres la pieza con las propiedades mecánicas que tendría que tener, te vas al posterior procesador, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de varias. Aquí creo que he puesto, sí, la más importante, si no me equivoco, y de las que voy a hablar, de hecho, que es el direct laser, bueno, de eso no voy a hablar, del binder jetting, de la fotopolimerización, del material jetting y del material extrusion, que ese le dejaré para el final porque es de lo que más novedoso, digamos, que os puedo contar. Ups. Vale, entonces, lo que os contaba antes, os he dicho que como materiales, como ceramistas, requerimos siempre de materiales poliméricos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los polímeros engloban muchas cosas, y en el concepto de cerámica, digamos, que utilizamos nombres, que al final todo se resume en polímeros de cadena larga o de cadena corta, ¿vale? Podemos utilizar, bueno, catalizadores no en este caso, pero podemos utilizar estabilizadores, podemos utilizar binders, podemos utilizar plastificantes, podemos utilizar geles, como os he dicho antes, ¿vale? Podemos utilizar materiales para hacer template también, y podemos utilizar precursores, pero estos ya son cerámicos, estos no son poliméricos. Entonces, casi que toda esta química, ¿vale?, que hay detrás para el procesado de estos materiales, para el shaping, más bien necesita del uso de diferentes tecnologías, ¿vale?, para su estudio. Es decir, que no vale con coger una suspensión, con ponerle un gelificante y con nada, a colarlo. Eso no vale, ni de broma. De hecho, es algo muy fino que hay que estudiarse muchísimo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos ciertas herramientas que son las que utilizamos en nuestro día a día, y no solo a nivel de laboratorio, ¿vale? Esto es algo que se estudia en la industria. O sea, esto es algo extremadamente conocido para muchísimos sectores industriales, ¿vale? Algunos, pues evidentemente las propiedades químicas, que eso sí que puede ir más cercano al laboratorio, ¿no? Pero por ejemplo la rheología es algo que se estudia muchísimo, ¿vale? Y que es crucial en este tema. No sé si sabéis un poquito de rheología, seguramente sí. Es que no os he preguntado, ¿qué sois? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué hacéis? Más o menos, un poco, en general. Venga, yo lo digo, yo soy química, ¿vale? Y yo soy química, hablo como ingeniera de materiales porque soy doctora en ingeniería de materiales, pero no soy ingeniera de materiales, soy química. ¿Vosotros qué sois? ¿Más ingeniero de materiales? ¿Ingeniero de materiales? ¿Todos? No creo. Industrial, vale, me vas a entender también. ¿Y el resto, más o menos? ¿Cómo? Muy bien. Ah, muy bien, también me vais a entender. Vale, pues más o menos, vale, me voy haciendo una idea. Entonces todo esto no viene de lejos, o sea, vais a entenderlo perfectamente. Vale, la rheología, pues al final es el estudio de la interacción partícula-partícula en una suspensión, ¿vale? Y como os diré, es extremadamente importante cuando añades un agente externo, como puede ser un plastificante, un estabilizante, justo detrás, ¿vale? Vale. Cuando hablo de suspensiones, yo siempre voy a hablar de suspensiones porque es mi terminología y eso no creo que la cambie durante la charla, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, hay diferentes terminologías que se utilizan a nivel industrial o cuando te mueves a lo mejor a otro ámbito. Yo como vengo de la parte de coloides, casi siempre lo llamamos suspensiones, ¿vale? Pero a nivel industrial, por ejemplo, es verdad que se utiliza mucho más slurry, por ejemplo. Si nos movemos hacia algo que utilice menos partículas, como puede ser materiales en 2D, no en 3D, la gente lo llama tintas, ¿vale? Pero al final es todo lo mismo. Es lo mismo con diferentes principios, es lo mismo con mayor concentración de partículas o menor concentración de partículas, ¿vale? Con mayor carga polimérica o menor carga polimérica, ¿vale? Pero vamos, que básicamente es lo mismo. Vale. Entonces, os voy a contar por qué os hablo tanto de suspensiones en una charla de manufactura aditiva. Vale, como os he dicho, desde el procesamiento de cerámicos, ¿vale? Siempre partimos desde polvos. ¿Qué pasa? Que con agentes estabilizantes, que como digo ya son cadenas poliméricas, se crean este tipo de suspensiones, ¿vale? Que son siempre en medio líquido. Utilizando estas partículas, ¿vale?, ya estabilizadas, con las que ya estamos mejorando un poquito la rheología, ¿vale? Y entonces vamos a mejorar muchísimo la parte de la fluidez, por ejemplo, para posterior a la sinterización. Pues podemos utilizar también, aparte de ese tipo de agentes, podemos utilizar estructurantes, ¿vale? Es decir, que podemos ir tanto a la rama de la granulación de polvos,
¿vale? Que se utiliza para una parte de manufactura aditiva, como también podemos utilizarlo para la parte del shaping. Es decir, podemos utilizar estructuradores, ¿vale? Polímeros ya de cadena mucho más larga, para optar a tecnologías de manufactura aditiva que no son para materiales cerámicos. El FDM, ¿vale? La impresión 3D común, por ejemplo, es el claro ejemplo, ¿vale? Ahora se utilizan materiales poliméricos termoplásticos para poder originar un filamento cerámico, imprimirlo con una impresora que vale 300 euros y posteriormente sinterizar, ¿vale? Y tener una pieza cerámica. Vale, si os cuento a lo mejor que otras técnicas de manufactura aditiva que utilizan granulación, pues a lo mejor hablamos de 3 ceros más, pues entonces ya esto empieza a parecer bastante interesante. Y más a nivel industrial, ¿vale? Bueno, sigo. Esto yo supongo que lo habrán puesto en algún momento de... A mí me encanta por una parte porque es verdad que engloba muchísimas, pero por otra parte no me gusta porque no aparece la cerámica en ningún lado. Y esto es mentira, claro. Pero bueno, que es curioso porque es verdad que siempre parece que somos como los olvidados, pero ni muchísimo menos, ¿vale? De hecho, de todas estas técnicas, me atrevería a decir que un 80% se puede utilizar con materiales cerámicos. Siempre y cuando utilice la ingeniería de materiales para modular ese material y poder utilizarlo con estas técnicas, ¿vale? O sea, la técnica en sí a lo mejor no está desarrollada para este tipo de materiales, pero como nosotros somos listos, pues vamos a modificar la fase, ¿vale? Y vamos a utilizarlo para la técnica que ya nos dé la gana, ¿vale? En este caso, por ejemplo, voy a dividir un poco las técnicas en dos fases, dos tipos, ¿vale? Que serían los que utilizan, técnicas que utilizan tintas, slurries o pastas, ¿vale? Es que suspensiones no son exactamente, pero me estoy contradiciendo un poquillo con lo que he dicho antes, pero bueno, da igual. Y las técnicas que utilizan el láser, ¿vale? Las del láser yo creo que son las más conocidas para cerámica, porque serían las que a lo mejor sí que están diseñadas para producir materiales cerámicos. De hecho, son las tecnologías que comentaba antes que se definen como directas. O sea, que supuestamente lo que intentan es directamente sinterizar el material. No pasar por el shaping, bueno, pasar por el shaping evidentemente, pero se lo saltan un poco y pasan directamente a la sinterización, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ya os digo que esto en verdad es trampa, que al final siempre requiere de un buen procesado, de una sinterización adicional, ¿vale? Pero bueno, se puede llamar directa, ¿vale? Digamos que se pueden dividir en tres. En dos. El Direct Energy Deposition, que ese no voy a hablar mucho porque es un poco más complejo y en verdad no es para tanto materiales cerámicos, es más para metales. Y el Powder Bed Fusion, ¿vale? En este caso, más que Fusion, pues Sintering, que es el que vamos a utilizar nosotros para cerámicos. Este sería yo siempre digo SLS, en verdad es una de las técnicas, pero bueno. ¿Vale? Siempre lo que tienes es una cama de materiales cerámicos, ¿vale? De polvo, en este caso, en el que un láser va poco a poco sinterizando o presinterizando una pieza, ¿vale? Entonces ya se está haciendo el shaping y la sinterización a la vez, ¿vale? Y va diseñando una pieza y luego, pues que seguro que lo habéis visto 1000 veces, tenéis una cama de polvo a la izquierda, hay un rodillo, pasa una capa, vuelve a pintar, pasa otra vez la capa, vuelve a pintar y así sucesivamente, ¿vale? Vale. La otra, la de Direct Energy Position, es similar, pero no es lo mismo. Sigue siendo también un láser, no siempre es un láser, pero bueno, más o menos. Y lo que hace es directamente sobre un sustrato depositar una capa, ¿vale? Ajena. Esto se utiliza más para metales, si no me equivoco. Pero por ejemplo, para materiales cerámicos esto no suele dar muy buenos resultados. Tampoco solemos querer imprimir algo sobre el sustrato, ¿vale? Cuando hablamos de materiales densos solemos tirar más bien a la tecnología de la izquierda, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, la porosidad es lo peor que podemos tener en una pieza cerámica, ¿vale? Entonces, si durante el procesado, por ejemplo, nos dejamos un poro en medio, pues ya se complican las propiedades mecánicas del material y el fallo, por supuesto, pues puede ocasionarse. Tenemos que tener mucho cuidado con las propiedades microestructurales, ¿vale? Del grano, el tamaño del grano, como os decía, de nuevo, fases nanométricas. Esto es bastante complejo, ¿vale? Entonces, pues son como los challenges que se presentan para esta tecnología. Las propiedades mecánicas, por supuesto, están súper inducidas porque al final estamos creando muchísimos defectos y muchísimas tensiones residuales con el propio láser, ¿vale? Entonces, bueno, pues son ciertas cosas que simplemente hay que tener en cuenta con esta tecnología. Me gustaría también mencionar que aunque la manufactura aditiva se vende como que puede englobar absolutamente todo, esto yo no estoy de todo de acuerdo. O sea, la manufactura aditiva sirve para ciertos materiales, para otros a lo mejor no. Y hay ciertos materiales que se hacen mejor por las técnicas tradicionales. Y esto es un hecho, ¿vale? Con la manufactura aditiva se pueden hacer, en mi opinión, sobre todo materiales muy nuevos. Porque, primero, muchas veces a nivel industrial alguien no se quiere meter a crear un molde que le cuesta millonadas para diseñar una pieza que no sabe si va a funcionar. Entonces, ¿qué utilizan? Manufactura aditiva, prueban que esa pieza funciona y posteriormente, ¿no? Lo que hacen es hacer la tirada larga, en caso de que funcione, ¿vale?
Pues esto se desarrolla un poco también cuando en ciencia, por ejemplo, pues hay tecnologías que se utilizan, por ejemplo, en este caso, que es, si no me equivoco, un slip casting, perdón, de varias monocapas, ¿vale? Pues evidentemente esta estructura no va a tener la misma estructura que un material producido por impresión 3D, ¿vale? No siempre vamos a tener las mismas propiedades. Eso no quiere decir ni que sea peor ni mejor. Eso quiere decir que van a ser diferentes, ¿vale? Pero hay que estudiarlo, en cualquier caso. Vale, quiero pasar ahora al binder jetting. Quiero ver cómo voy de tiempo, porque ¿cómo hablo tan rápido? Ah, vale. Pues me doy la vuelta cuando eso. Vale. A ver, el binder jetting. Bueno, es similar a la anterior técnica que he mencionado, a la de, se me ha olvidado el nombre, a la cama de polvo, ¿vale? Porque al final es algo similar. También tenemos una cama de polvo, ¿vale? Lo único que en vez de tener un láser, lo que tenemos es una jeringa que suelta un binder. Un binder, por si no lo conocéis, de nuevo es un polímero de cadena corta. Es un pegamento, vaya. O sea, y es que tal cual. Es un pegamento, ¿vale? Lo que hace es que va soltando gota a gota, ¿vale? Como el láser va sinterizando la pieza y creando al final la pieza la forma que queramos, pues básicamente lo mismo, pero depositando el binder, ¿vale? Lo que vas haciendo es creando una pieza que está pegada, por así decirlo, pero aún así que tiene una densidad muy alta. Esta pieza se coge desde la impresora, de nuevo se lleva al horno y tenemos una pieza producida cerámica, ¿vale? Los problemas que tiene esta tecnología es muy similar a los que tiene la anterior. Lo único que en este caso pues contamos ya con, no es lo mismo un láser que una exposición de un binder, ¿no? O sea, me refiero, no sé cómo decirlo, de una expulsión, digamos, de una suspensión, ¿vale? La resolución evidentemente no es la misma, entonces eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Pero los problemas de porosidad, por ejemplo, o de utilizar partículas muy grandes, siguen siendo los mismos, ¿vale? Es muy similar, de hecho. Lo bueno del binder jetting, por ejemplo, pues que por norma general suele ser muy rápida. No sé si igual de rápida que la anterior, juraría que más o menos, y por lo que yo sé también es bastante más barata, no sé qué sale ahí, bastante más barata que la anterior, ¿vale? Pero bueno, que en cualquier caso volvemos a lo de siempre. Siempre se quedan este tipo de poros, siempre hay que controlar. Ahí se puede ver además el patrón de la impresión, ¿vale? Donde va cayendo la gota, se puede ver dónde se ha creado el poro. Entonces, si el tamaño de partícula, si hemos adecuado bien los gránulos con los que estamos imprimiendo y podemos conseguir pues, una homogeneidad muy alta, pues a lo mejor podemos eliminar ese tipo de porosidad, ¿vale? Y conseguir una pieza muchísimo mejor, que va a tener muchísimas mejores prestaciones al final, ¿vale? Vale, en comparación, esto me he adelantado. La comparación entre el binder jetting y el láser, ¿vale? Lo que os comentaba, en verdad se parecen muchísimo. Pero sobre todo, el punto común que en mi opinión siempre tienen es que hay que modular muchísimo el polvo que tenemos en la propia cama, ¿vale? Una de las cosas que a mí no me gusta, por ejemplo, es el desperdicio de material que tienes de la partícula que tienes, o sea, perdón, de la propia cama, ¿vale? Lo que no se está imprimiendo, justo lo de alrededor, casi siempre suele ser un residuo. No siempre, evidentemente, pero por lo menos hay una parte que cercana a la pieza final suele ser un residuo. Eso, por ejemplo, pues es algo también a tener en cuenta. Que otras tecnologías, por ejemplo, no lo tienen, porque siempre en manufactura aditiva lo que buscamos es lo contrario a la manufactura sustractiva, o sea, lo que buscamos es la menor cantidad de residuos posibles, ¿vale? Con estas dos tecnologías es verdad que un poco de residuos sí que tenemos, ¿vale? Así que simplemente hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que yo veo también que hay que tener en cuenta es que suele ser para piezas más bien grandes. ¿Por qué? Porque si tú diseñas un granulo nuevo de síntesis, evidentemente no vas a producir kilos, más bien todo lo contrario. Entonces, lo que no te puedes ir a lo mejor es a una tecnología de este tipo, porque a lo mejor puedes tirar mucho material que te ha costado muchísimo producir. A lo mejor puede haber otra técnica que se adecue un poquito más, ¿vale? Pero para piezas grandes, desde luego que no hay color, ¿vale? Y en rapidez, desde luego que tampoco hay color. Entonces, vuelvo a la parte de la granulación. Esto es increíble, se pueden hacer 1000 cosas, ¿vale? Se pueden utilizar muchas tecnologías para hacerlo, y se pueden hacer muchísimas cosas. Todas estas no son interesantes para la manufactura aditiva y menos para materiales cerámicos, pero solo para que lo sepáis. Mediante la granulación se pueden hacer partículas de diseño. No solo materiales, digamos, compuestos, no solo puedes coger una partícula de un metal y una partícula de un cerámico y hacer una granulación, se pueden hacer otras 1000 cosas, ¿vale? Se pueden crear partículas con porosidades, se pueden crear partículas core cell, encapsulaciones, esto es muy bonito también para bio, por ejemplo, porque puedes encapsular una droga alrededor de un biomaterial. Se pueden crear partículas densas, ¿vale? Se pueden crear partículas en forma de donut, se pueden crear de todo, ¿vale? En nuestro caso, evidentemente nos vamos a las densas. ¿Por qué? Porque para cerámico, pues es lo más interesante, ¿vale? No nos podemos permitir ya directamente desde la granulación crear la porosidad,
¿vale? Bueno, como os decía, mira, por ejemplo, esto es un buen ejemplo de cómo crear una partícula compuesta. Un gránulo, perdón, compuesto, a raíz de feedstock, de que sean de dos materiales diferentes. Hay que tener mucho cuidado porque si partes de dos polvos que tienen el mismo tamaño, pues genial, se te va a crear un gránulo como el que tenemos arriba, pero si partimos de dos polvos que tengan diferente tamaño de partícula, uno más grande que el otro, ¿qué va a pasar? Porque se van a crear ese tipo de partículas que se parecen más de gránulos, perdón, que se parecen más casi a los core shell. ¿Por qué? Porque las partículas grandes hacen un efecto que se llama de siembra. Es decir, cuando se están depositando, la partícula grande es como el soporte y las partículas pequeñas se van poniendo en la superficie, ¿vale? Si te interesa, divino. Si no, pues mejor utilizar partículas que tengan similar tamaño de partícula, ¿vale? Esto es una de las tecnologías más utilizadas para realizar granulación, sobre todo en cerámica. Si alguien trabaja en cerámica, estoy convencida de que conoce los atomizadores, en metales también se utilizan. Pues nosotros es casi que nuestro día a día. Cuando queremos modular, ¿qué pasa? Que como partimos siempre de polvos o de gránulos, si queremos realizar materiales de diseño, ¿qué es lo que hacemos? Pues no los podemos mezclar durante el shaping porque nos volvemos locos. ¿Qué es lo que hacemos? Crear gránulos de diseño que tengan muchísima química detrás, ¿vale? Muchísimo diseño de ingeniería de materiales. Creamos unos gránulos que nos encanten, que sean los perfectos, ¿vale? Y esos ya los moldeamos, ¿vale? O básicamente casi siempre parte todo de una suspensión. Ahora voy a contaros un poquito más. Una suspensión es en un medio líquido, casi siempre, honestamente, suele ser agua, ¿vale? En el que se ponen las partículas que te interesan, ya sea uno o dos polvos, casi siempre suelen ser dos. En este caso, por ejemplo, tenemos dos factores de forma y dos partículas de diferente tamaño. Se pone la suspensión, se pasan a través de un compresor, ¿vale? Y a través de un nozzle se hace spray con esa suspensión, vaya, y luego se recoge el gránulo, ¿vale? Con un ciclón. Como os digo, se pueden utilizar diferentes polvos. Yo he visto metales y cerámicos. Yo nunca he visto polímeros, pero segurísimo que se puede hacer. Yo nunca lo he visto en concreto, ¿vale? Y como veis aquí, pues estos serían los gránulos que puedes originar. Las partículas grandes casi siempre son los de la siembra y las partículas pequeñas son los que se colocan en los huecos que deja la partícula grande, ¿vale? Se puede hacer de mil maneras, se puede hacer con diferentes atmósferas, se pueden hacer con diferentes temperaturas, se puede hacer a baja temperatura. Dependiendo de qué material utilices, ¿vale? Requiere de uno o de otro. Yo he visto atomizadores del tamaño como yo y atomizadores del tamaño de esta sala. Entonces, pues, para que veáis un poquito la diferencia, ¿vale? De cosas que se pueden hacer. ¿Qué podemos hacer aparte de crear gránulos que tengan composiciones que nos interesen más o menos? Pues mejorar el procesado, que eso para nosotros es crucial, ¿no? Como son materiales, los cerámicos, que tienen una fluencia tan baja, pues a través de la atomización podemos mejorar esa fluencia, por ejemplo, para que luego cuando compactemos obtengamos densidades muy altas y la sinterización sea muy buena, ¿vale? Por ejemplo, se puede utilizar para ese tipo de factores. Pero al final todo parte de la suspensión, esa es la magia. En la atomización es un equipo que tiene tela también, pero la magia de verdad está en la suspensión. Si controlas eso, controlas el resto, ¿vale? Y aparte, gracias a precisamente esas suspensiones, no solo podemos granular, sino que, como os he comentado anteriormente, podemos optar a un número bastante alto de técnicas de manufactura aditiva utilizando esas suspensiones. No a lo mejor directamente, a lo mejor un poco indirectamente, ¿vale? Pero ya veréis que esta ciencia nos salva muchísimo a la hora de utilizar manufactura aditiva. Entonces, os voy a contar un poquillo sobre suspensiones y sobre química coloidal. Muy ligero, ¿vale? Básicamente, lo que os he comentado, una suspensión es una dispersión de partículas, ¿vale? Sólidas en un medio líquido, ¿vale? Normalmente, como os digo, son partículas. Yo hablo de cerámicas, pero también se hace con metales. De hecho, mira, el ejemplo que tengo ahí es de metales, porque es de hierro. Pero por norma general, pues nosotros que trabajamos con partículas cerámicas, ¿vale? Pues lo que hacemos es ponerlas en suspensión de agua, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, a los cerámicos no les pasa tanto, pero a los metales sobre todo, si los metes en agua, pues ya sabemos lo que pasa. Mala idea. Yo, de hecho, he trabajado durante toda mi tesis doctoral en magnesio y la gente me miraba raro cuando les enseñaba esto. Evidentemente, dice magnesio, lo vas a meter en agua, ¿por qué? Bueno, pues hay razones. Casi todos los metales y muchísimas partículas cerámicas no son estables en medio acuoso, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues adaptar la suspensión, que está en la magia que os decía que en verdad hay que controlar desde el principio, ¿vale? Para posteriormente tener una suspensión estable que se pueda utilizar para el resto de técnicas, ¿vale? ¿Qué es lo que solemos hacer? Pues modificar su superficie. ¿Con qué? Uy, qué sorpresa, con polímeros, ¿vale? Normalmente polímeros de cadena corta, ¿vale? Suelen ser pues, dispersantes, suelen ser polietilenglicol, pueden ser aminas, pueden ser diferentes grupos, ¿vale? Funcionales que se atienen a la superficie y estabilizan la suspensión, ¿vale? Esto sería el claro ejemplo, no sé si funciona.
Yo creo que no. Sí, sí funciona. Se añade la partícula, se mete un dispersante y el dispersante se ancla en la superficie. ¿Vale? Estos son el anclaje de los polímeros sobre de los dispersantes, perdón, sobre la superficie de las partículas, ¿vale? Es todo lo que estudia la química coloidal. Es una ciencia extremadamente densa, ¿vale? Y evalúa únicamente cómo se comporta ese dispersante con la partícula y posteriormente cómo se comporta cada partícula con cada partícula. Porque una suspensión no es una partícula en el agua, son muchísimas en el agua, ¿vale? ¿Qué pasa? Que una suspensión funciona cuando todas las partículas están como las pinto ahí. Cada una a su lado, ¿no? A gusto, sin tocarse, ¿vale? Cuando las partículas empiezan a tocarse, la suspensión flocula y cae abajo. Eso no es una suspensión. Una suspensión es, para que os hagáis una idea, la leche, ¿vale? La leche es una suspensión. Vosotros no veis nada, vosotros veis un líquido como tal. Pues es algo similar. Si una suspensión está bien hecha, tiene que ser totalmente homogénea. Si abajo hay una parte y arriba hay otra, está mal hecho, ¿vale? Imaginar un colacao, yo siempre me imagino, es el mejor ejemplo. ¿Qué entran aquí? Entran aquí dos factores, la estabilidad química, ¿vale? Y la estabilidad coloidal. Estudiamos las dos con diferentes tecnologías, principalmente con potencial Z, un mundo diverso, y con rheología, que os he hablado un poquito antes. ¿Vale? Y siempre lo que estudiamos básicamente es que no haya la reacción entre partícula a partícula y la reacción entre medio-partícula. Son los dos factores que se suelen estudiar en la química coloidal. Que mira, esto es un claro ejemplo. El potencial θ, ¿vale? Que es lo que utilizamos para estudiar sobre todo la relación partícula-medio, mide la carga superficial que tenemos en las partículas. Es decir, cogemos la partícula, la metemos en el agua, ¿vale? Cuando metemos una partícula en el agua, lo primero que se crea, como el agua es un disolvente iónico, creamos una superficie con diferentes iones, ya sean positivos o sean negativos, ¿vale? Se empiezan a crear diferentes capas. La carga positiva se compensa con la negativa y viceversa, ¿vale? Lo que hacemos es añadir un polielectrolito que corte este proceso. ¿Sobre todo para qué? Para que las partículas que se disuelvan en agua no lo hagan, ¿vale? Porque si no nos quedamos sin suspensión y pues mal. Aquí, por ejemplo, el potencial Z, esta curva que es versus el pH, lo que te indica es cómo modulamos la partícula, ¿vale? Para que no se nos disuelva a diferentes pHs, ¿de acuerdo? Siempre nos estamos fijando en el diámetro hidrodinámico de la partícula. ¿Eso qué quiere decir? Que modificando el pH de la disolución podemos modular cómo está el polielectrolito en la superficie de la partícula, y eso es súper importante. Si tenemos un radio iónico muy grande, las partículas están separadas unas de otras, porque digamos que los pelos, ¿vale? El polielectrolito, los pelitos que tiene absorbido la superficie, están totalmente extendidos. Como están totalmente extendidos, una partícula no se puede aproximar a la otra. Hay veces que nos interesa que sea así, pero pensad en lo que estoy repitiendo como 20 veces, en que necesitamos compactar. Si separamos mucho una partícula de otra, no estamos compactando. Entonces, cuidado, hay un nivel ahí que hay que controlar muy, muy de cerca. Aquí, por ejemplo, me encanta esta gráfica porque es que es el claro ejemplo. Aquí tenemos polielectrolitos, aquí tenemos un grado hidrodinámico más alto, ¿vale? Aquí uno más bajo. Las partículas ahí están más pegadas que a la izquierda. ¿Qué densidades llegamos a la derecha? Un 65%. ¿Qué densidades llegamos a la izquierda? Un 52%. Eso no quiere decir que la suspensión de la derecha sea más estable, pero sí que quiere decir que a la hora de procesar el material, que al final es para lo que hacemos las suspensiones, te va a dar un mejor material, evidentemente, utilizar ese tipo de suspensiones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos diferentes tipos de partículas controlando precisamente la cantidad de polielectrolito que ponemos en superficie. Aquí ya vamos a la granulación. Lo que hablábamos antes, controlando la suspensión, fijaros, algo tan delicado, digamos, como la cantidad de polielectrolito que está poniendo en superficie, desarrollas estructuras totalmente diferentes, ¿vale? Y esto ya hablamos de, evidentemente, química a ciencia de materiales, ¿vale? Es justo el paso clave. Ups. Sí. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con este tipo, controlando pues, el polielectrolito, controlando la superficie, la rheología, el potencial Z? Bueno, pues aquí os muestro un par de ejemplos, ¿vale? La primera, por ejemplo, son gránulos. Sigo señalando. La primera siguen siendo gránulos, ¿vale? Que son gránulos de materiales compuestos. Son partículas de una naturaleza mezcladas con otras. Estamos controlando ambas suspensiones y conseguimos ese tipo de granulación, ¿vale? De materiales compuestos. Con partículas del mismo tamaño, por ejemplo, como hemos visto antes, pues lo que tenemos son gránulos que son, digamos, homogéneos. Las dos fases son exactamente iguales. Y abajo, que a mí me encanta, en concreto la figura de la izquierda me parece súper bonita, es una partícula de mayor tamaño, ¿vale? Que está recubierta con una nanofase.
O sea, utilizando partículas, en este caso, claro, es un metal recubierto con un cerámico. Una partícula un poquito más grande, controlando la química coloidal, ¿vale? Conseguimos depositar una nanofase, simplemente creando una película perfecta sobre la partícula metálica. Esto ayuda muchísimo luego a la sinterización, pero esto son cosas que ya veremos si no después. Ah, perdón, que me salta una parte. Entonces, como vemos, la química coloidal ayuda en muchísimos pasos, sobre todo en la parte de la homogeneización de las partículas, ¿vale? En la parte para ayudar a la posterior designificación, ¿vale? Es algo que utilizamos muchísimo para casi todos los procesamientos que hay cerámicos. Bueno, no casi todos, pero una gran mayoría, ¿vale? Pero lo que os comentaba antes, ahora lo estamos utilizando muchísimo para la manufactura aditiva. Hay muchísimas técnicas de manufactura aditiva que podemos abordar utilizando este tipo de suspensiones, ¿vale? Estas son de las que sobre todo voy a hablar. Estas son técnicas que se han ido utilizando, ¿vale? En los últimos años. Además, estas sí que de verdad son novedosas, o la manera en la que os lo voy a contar sí que son novedosas, porque requiere de mucho estudio coloidal para poder llegar a utilizarlas. La Inkjet nace de suspensiones, nace de tintas, ¿vale? La Inkjet Printing, que es con la que voy a empezar ahora mismo, es lo más parecido a lo que tenemos en una impresora de papel normal y corriente, ¿vale? Pues se utiliza y se va utilizando muchísimos años hasta a nivel industrial, bueno, hasta a nivel industrial, digamos que yo creo que la más que se utiliza a nivel industrial, ¿vale? Así que es extremadamente conocida. La estereolitografía, o la que parte de la fotopolimerización, se ha utilizado mucho en cerámica, pero nunca se ha utilizado estabilizando la fase cerámica con coloides, no es algo tan común, ahora se ve muchísimo, muchísimo. O sea, cada año hay 1000 artículos sobre este tema y es súper interesante. Y la que a mí más me gusta en concreto, bueno, también está la parte de robocasting. Robocasting es prácticamente como la Inkjet. El robocasting es una técnica que sí que ha nacido para imprimir materiales cerámicos, ¿vale? Pero en este caso son pastas mucho más densas que las suspensiones de las que yo normalmente os estoy hablando, ¿vale? Y la parte que es en la que yo me centro, con la que trabajo, con la que fundamos la empresa, además, es la parte de FDM o de FFF. Yo siempre digo FDM porque vengo de polímeros, pero en metales y en cerámico creo que nos gusta más utilizar FFF. Bueno, seguramente esta la conocéis más que cualquier otra, ¿no? Pues que es la que nace del filamento, la que casi muchísimo, vamos, la que venden en MediaMarkt, vaya. O sea, parte de un filamento, ¿no? Y simplemente fundiendo ese filamento, imprimimos capa a capa una pieza, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que tú estás fundiendo un filamento. O sea, lo que necesitas es un material termoplástico. Un material que cuando funde, ¿vale? Fluidifica, pero cuando solidifica, cuando se enfría, solidifica. Eso un cerámico no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues utilizar, como os he dicho antes, agentes, ¿vale? Agentes, en este caso poliméricos, para lograr utilizar ese tipo de técnicas que, como os digo, son muy baratas, pero con materiales cerámicos, de los que a priori no es, digamos que no era la idea, pero oye, todo se puede modular desde la parte de ciencia de materiales, ¿vale? Voy a empezar un poco, yo creo, bueno, muy bien. Voy a empezar un poco con la parte del material jetting, que como ya os digo, es la parte del Inkjet, ¿vale? El Inkjet sería lo más parecido. Para empezar, por norma general se conoce como una tecnología de 2D, no de 3D, ¿vale? Porque en verdad lo que se hace es pintar sobre un sustrato, ¿vale? Ahora os voy a poner el claro ejemplo y seguro que vais a saber, porque esto lo habéis visto mucho, solo que a lo mejor no lo conocéis, pero de hecho lo tenéis ahora mismo en la sala. Lo que se utiliza básicamente es lo que os contaba, unos cabezales, ¿vale? Que sueltan gotas de suspensión. En este caso siempre se habla de tintas, porque, y como ya os digo, suelen ser suspensiones de a lo mejor menos contenido en sólidos, pero siguen siendo suspensiones, ¿vale? Van soltando gotas que se van depositando sobre el sustrato. No sé si la gota se va a quedar aquí. Sí, tiene pinta. Bueno, pues esa gota luego se suspende sobre un sustrato, ¿vale? Y va pintando. Igual que una impresora de escritorio, vaya. ¿Qué ocurre? Que tiene una resolución increíble. ¿Por qué? Porque es que quiero poner el vídeo desde el principio. Vale, porque no es un movimiento mecánico, no es una jeringa, es un movimiento piezoeléctrico, ¿vale? Con un impulso eléctrico, el material, porque es un piezoeléctrico, se mueve, ¿vale? Y es el que origina la gota. Entonces, la resolución que tiene esta técnica es muchísimo más alta que, por ejemplo, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, un direct writing, ¿vale? Que a lo mejor sí que es con jeringa, sí que es de manera mecánica. En este caso no, en este caso es muchísimo más precisa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que normalmente se utilizan con partículas muy pequeñas, por eso para la tecnología aquí se está depositando en el sustrato y cada gota es perfecta, literal. ¿Por qué? Porque se modula la suspensión o la tinta para que esa gota sea perfecta. Se utiliza para partículas muy pequeñas, porque los cabezales de la impresión son muy finos. Ya os digo, si tenemos una resolución, eso significa que en luces tiene que ser muy pequeño.
¿Qué pasa? Que nunca puedes imprimir partículas más grandes que el núcleo, como creo que es bastante evidente, ¿no? Por eso las partículas siempre tienen que ser muy pequeñas. Es una tecnología bastante cara, honestamente, pero es verdad y requiere de un postprocesado. Esta es una técnica indirecta, pero es muy rápida y está súper industrializada. Esos serían los cabezales de impresión. Si habéis visto, que seguro que sí, los cabezales de impresión de las impresoras, los HP, joder, que no son tan diferentes, vaya. Pero como os decía, aunque esto parezca increíble, es una tecnología que se utiliza una barbaridad en la industria cerámica. ¿Por qué? Porque es la tecnología en la que se basa todo esto. Toda la azulejería, ¿vale? Toda la impresión de la azulejería se suele hacer con... No toda, evidentemente, pero una parte, la que tiene rugosidad, sobre todo, se hace con inyect, ¿vale? Digamos que esa es la parte como más tradicional. Eso es por lo que esta impresión, que yo llamo 3D, ahora os contaré por qué, pero en verdad se origina como una impresión 2D, es tan conocida, ¿vale? Se utiliza no solo para este tipo de tecnologías, porque ahora mismo hay avances increíbles. O sea, una vez controlas la suspensión, la tinta, que está dentro del cabezal, ¿vale? Esta parte es muy compleja, no me quiero parar mucho, pero básicamente lo que os quería comentar es que hay, en este caso he pintado 5, pero estoy convencida de que hay muchísimos más que están controlados por el parámetro Z. El parámetro Z es un parámetro que determina si esa tinta vale para impresión por inyect o no vale, ¿vale? Y estamos hablando de márgenes muy escuetos. Entonces, si desarrollamos una suspensión de verdad, con estas propiedades, que tenga las cantidades que requerimos, con la rheología que requerimos, etcétera, 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 y luego encima la sinterización, está bien, que no siempre va relacionado, ¿vale? Que el proceso de impresión va aparte, digamos, tienes que densificar lo suficiente como para que luego cuando sintericemos el dibujo siga con la misma resolución y siga perfecto, ¿vale? Pues a raíz de desarrollar tantísimo esta tecnología y los requerimientos de la tinta, ahora se están utilizando, mira, por ejemplo, esto es un ejemplo, esto es una impresión directamente con el inyect, con un nucel, con una suspensión, no me acuerdo, de óxido de níquel, ¿cierto? Óxido de níquel no se utiliza para pintar nada de lo que os estoy diciendo, ¿vale? No es a nivel industrial, muchísimo menos, se utiliza para el diseño de baterías, ¿vale? Es lo que os contaba. Ahora, por ejemplo, esto está primando muchísimo el desarrollo de este tipo de materiales, ¿vale? Como os fijáis, son fases nanométricas. Por esta razón, yo no llamo al inyect únicamente técnica de manufactura aditiva en 2D, sino que también lo llamo en 3D, porque tú puedes pintar capa sobre capa. Otra cosa es que no estás creando, evidentemente, no vas a crear una capa, o sea, no vas a llegar al infinito, ¿vale? Pero sí que es verdad que puedes depositar capa sobre capa. Y esto, por ejemplo, en el ámbito de la energía, en el ámbito de las baterías, es súper importante. Cuanto más superficie expuesta, mucho mejor rendimiento, ¿cierto? Así que, por ejemplo, en inyect sí que se tiene esto mucho en cuenta. Sí que se van originando diferentes capas para intentar modular precisamente lo que estamos pintando, ¿vale? Dependiendo de qué material utilicemos. Ahora, por ejemplo, un compañero mío tiene aplicaciones con el óxido de níquel, todo este tipo de temas para energías renovables, para crear patrones, ¿no?, que se puedan utilizar, ya os digo, tanto para baterías como para diferentes aplicaciones, ¿vale? O sea que aun siendo una tecnología tan tradicional no me gusta decir, pero bueno, tan externa en la industria, desde la parte de ciencia, si modulamos mucho la parte del procesamiento de la suspensión en este caso, pero simplemente el procesamiento del material, ¿vale?, podemos llegar a aplicaciones que a lo mejor en ese momento no se pensaban, ¿vale? Esa es una idea que sí que me gustaría que os quedara en mente cuando termine, dentro de un ratín, que al final las técnicas de manufactura aditiva siguen creciendo, siguen apareciendo día a día, una mezclada con otra, una completamente nueva, hemos modificado esto, hemos modificado el otro cada día, parece mentira, pero cada día hay algo un poquito diferente. Pero desde luego que si queremos cambiar todo el proceso de manufactura aditiva, simplemente partiendo de los materiales ya tenemos un campo infinito, pero infinito. Así que simplemente con esto ya tenemos mucho trabajo. Bueno, voy a seguir con la parte de la SLA, que siempre digo SLA y está mal dicho, porque en verdad no es solo la SLA, también es el DLP, engloba muchas técnicas. Sería el BAT, ¿no?, que serían las técnicas que dependen de la fotopolimerización. De nuevo, esta técnica ya desde luego que no nació para materiales cerámicos ni para materiales metálicos, no nació para materiales inorgánicos, nació para materiales poliméricos. En concreto, unos muy específicos, ¿no?, materiales que fueran capaces de polimerizar utilizando la luz, ¿vale? Hay varias maneras, digamos. De hecho, las comerciales muchas veces nos venden que son monómeros y no es verdad, son oligómeros. Es decir, las resinas que utilizamos para imprimir por SLA o por DLP casi siempre son polímeros, pero son de cadena corta. No son los monómeros. Los monómeros son las unidades de los polímeros, ¿cierto? Entonces, hay gente que cree, o de hecho hay muchos fabricantes que lo venden como si fuesen monómeros y no es así.
Casi siempre son oligómeros, son materiales que están ya prepolimerizados para que tengan una viscosidad mucho más alta, ¿vale? Pero bueno, la idea en verdad es la misma. Lo que tenemos son unidades que con la luz se van polimerizando, ¿vale? Y va creciendo la cadena, ¿vale? De esta manera se crea un polímero como tal y entonces lo que tenemos es una solidificación del material. Esta técnica, que nació como una técnica, yo diría que incluso cara, ahora ni muchísimo menos. O sea, ahora estamos hablando de casi los términos de la FDM. Hombre, evidentemente todo se puede ir de... O sea, yo he visto impresoras de FDM desde 300 euros hasta 30.000. De SLA yo he visto desde 600, yo creo, que es la más barata que he visto, pero ya sí que eso puede irse más ceros, ¿vale? Pero sí que nació como una técnica de impresión a lo mejor un poquito más cara, pero es verdad que a día de hoy ya no lo es tanto. Muchísimo más asequible, ¿dónde va a parar? ¿Qué resolución tenemos? Pues muy buena. ¿Por qué? Porque es la resolución del píxel. Claro, esta es la teoría para cuando trabajamos con polímeros. Tú tienes un píxel y te imprime, y te polimeriza justo ese píxel. Si lo metemos en sistemas particulados, tú no puedes bajar de la resolución que tienes en sistemas particulados. Si tú tienes una partícula de 10 micras, tu resolución va a ser de 10 micras, porque no puedes imprimir la mitad de la partícula, ¿vale? O sea que cuidado también con el tema de las resoluciones, que muchas veces nos vamos siempre a resoluciones las más bajas posibles, y no siempre es cierto, y no siempre se puede aplicar a los materiales que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Pero bueno, esto es otro tema. Se divide en más de dos, pero principalmente yo diría que se conocen dos, ¿vale? Yo siempre hablo de SLA cuando en verdad ni siquiera es la que utilizo, porque yo utilizo DLP, pero bueno, como al final, al principio la que fue más conocida, son dos, ¿no? La primera, la SLA, se basa en digamos, una polimerización, una monopolimerización, una polimerización mucho más focalizada, que es a través de un láser, y luego tenemos el DLP, que es a través de un proyector. Proyecta directamente una imagen, esa capa se imprime entera, ¿vale? Una es, evidentemente, o debería, por teoría, debería ser mucho más lenta, porque evidentemente estás pintando no la capa entera, sino poco a poco la capa, y luego te vas a la siguiente, poco a poco la capa, y sin embargo, el DLP, no, te imprime directamente la capa entera, ¿vale? Es verdad que luego en tiempos no es tan exagerada la diferencia, porque al final el punto clave es el mecánico, esto es lo peor, pero el punto clave es la parte mecánica, o sea, la parte en la que la cabeza sube y baja, ¿no? En la plataforma, ¿lo habéis visto supongo alguna vez? Vamos, lo veis aquí, mejor a la derecha. Lo que está haciendo la plataforma es subir y bajar, eso es lo que tarda, muchísimo más que la impresión, en muchas ocasiones. Por eso hay veces que se asemeja a los tiempos de impresión, ¿vale? Creo que aquí no tengo que contar nada más. Pero en tema de resolución, es verdad que aquí yo tengo una especie de controversia, porque a nosotros siempre nos han vendido que la parte de la SLA tiene mejor resolución que la parte del DLP. Cuando te venden las impresoras, casi siempre te lo venden de esta manera, pero tampoco es del todo cierto. De hecho, lo podéis ver en la foto que tampoco se nota una diferencia de resolución muy alta. De hecho, yo me atrevería a decir que hasta la SLA tiene peor resolución. No siempre es así, ¿vale? Depende del tamaño de la pieza. ¿Por qué? Porque cuando tú imprimes por SLA tienes muchísima... Esto creo que está aquí. Sí, ¿vale? Tenemos que tener mucho en cuenta el scattering de la luz, ¿vale? La dispersión de la luz, perdón. La dispersión de la luz cuando estamos imprimiendo. Esto es súper importante y también depende muchísimo de qué resina estamos utilizando, ¿vale? O sea, si ya no fuera suficiente con tener en cuenta la reología de la propia disolución que estás poniendo, de los propios monómeros que estás poniendo, que la reología tiene que ser alta, a diferencia de lo que la gente piensa, la reología debe ser un poquito alta, tenemos que también tener en cuenta la dispersión de la luz cuando estamos imprimiendo cada punto, ¿vale? Porque eso es lo que hace precisamente que perdamos resolución. A lo mejor teóricamente el proveedor te vende una impresora que tiene una resolución de, yo qué sé, de 3 micras, por poneros un ejemplo, pero luego no es realista, porque tú tienes una dispersión de la luz, ¿vale? Y esa dispersión de la luz depende de qué monómeros estás añadiendo. Y ya ni hablamos cuando metemos la parte cerámica, ¿vale? No todas las partículas dispersan la luz igual, ni las metálicas ni las cerámicas, ¿vale? Entonces esto es algo que también hay que tener muchísimo en cuenta. Las partículas no solo, cuando estamos haciendo una suspensión para imprimir por SLA, no solo estamos añadiendo partículas y incrementando muchísimo la reología, que a priori no tiene por qué ser algo malo, sino que también estamos entorpeciendo la dispersión de la luz. No es lo mismo que sea una partícula blanca que sea una partícula negra. Por ejemplo, esto es súper curioso, cuando estás imprimiendo se nota mucho, ese tipo de cosas, ¿vale? Por eso muchas veces hay que estudiarse qué monómero estamos utilizando. No vale siempre con una suspensión que tengamos comercial, ¿vale? No vale siempre con unos monómeros que tengamos, una tinta que tengamos comercial. Y aún así, oye, pues se sacan piezas muy curiosas. Estas las hemos sacado nosotros en el laboratorio, por ejemplo. Bueno, que hay 1000 en la literatura, no me malinterpretéis.
Pero, por ejemplo, estos serían piezas que están hechas con suspensiones de hidroxiapatita, ¿vale? Hidroxiapatita, no sé si lo conocéis, es un biomaterial que se utiliza para regeneración ósea. Pues lo que intentamos es con estereolitografía, como tiene una resolución tan grande, y con el FDM hay veces que, bueno, que no es tan alta, ¿no? Pues probamos con SLA. Hicimos suspensiones de mucho alto en contenido en sólidos. ¿Por qué? Porque las resinas que se utilizan a nivel comercial no son compatibles, no son biocompatibles. Si queremos utilizar al final tener un biomaterial, esa resina te la tienes que llevar, la tienes que fundir, ¿vale? La tienes que quitar del material. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues la suspensión que utilizamos con la resina que sí que se fotopolimeriza, le añadimos muchísimo contenido en sólidos, de partículas de cerámica, ¿vale? En este caso un 40% en volumen. Si mal no recuerdo, un 40% en volumen es casi un 90% en peso. O sea, es una barbaridad de contenido en sólidos. Esa suspensión es más hidroxiapatita que polímero, pero aún así la impresión, en este caso, sí que fue buena, con sus errores, evidentemente, que lo veis aquí perfectamente, ¿no? Con sus muchos errores, ¿vale? Pero se puede llegar a imprimir. ¿Y qué pasa? Que cuando coges estas piezas y las llevas al horno, pues puedes sinterizar. O sea, la densidad de partículas cerámicas, ¿vale? Aun teniendo el fotopolímero, digamos, es lo suficientemente alta como para llevártelo al horno, quitar el polímero, porque estamos hablando de 1250 grados, el polímero a 500 grados como muchísimo, se está yendo, ¿vale? Eso es lo que llamamos de binding. Yo no sé si conocéis, pero es la parte del quemado del polímero, ¿vale? Lo que hacemos es directamente quitar el polímero, se queda un momento, durante un rato, porque además lo hacemos en un plató, se queda durante un rato la estructura sin el polímero, pero sin sinterizar, o sea, en verde, ¿vale? Y una vez pasamos esa temperatura, seguimos subiendo y ya sinterizamos. Eso significa que la partícula tiene que aguantar durante un rato relativo, ¿vale? Sosteniéndose sin ningún tipo de template, sin ningún tipo de polímero, simplemente partícula, partícula, partícula. O sea, la densidad de eso tiene que ser muy alta, porque si no, la pieza se cae. De hecho, yo creo que tengo el ejemplo, es que siempre que pongo las cosas buenas me gusta poner las cosas malas también, para que se vea que no todo es tan fácil, pero no lo tengo aquí, luego seguramente esté. El caso es que cuando sinterizas muchas veces, sobre todo si son estructuras complejas, lo que te puede pasar cuando sacas la pieza del horno es que tengas un charco de hidroxiapatita. ¿Por qué? Porque ha colapsado la pieza, ¿vale? Entonces esto es algo a tener muy en cuenta, que siempre hay que densificar, siempre, sobre todo con materiales cerámicos, ¿vale? Es curioso porque utilizando esta tecnología, incluso aunque aumentemos muchísimo la cantidad de hidroxiapatita, no tenemos ese problema que os comentaba antes de la dispersión de la luz, de solo la resolución, como veis ahí. Esas piezas tienen una resolución increíble, que no siempre se suele llegar con esta litografía, incluso sin partículas cerámicas, ¿vale? Así que, pues justo esta partícula dio la casualidad de que, aparte de, evidentemente, controlando la suspensión, esta partícula no dio tantos problemas como dan otras, como ya os digo, ¿vale? Aquí lo que hay que tener muchísimo cuidado es los parámetros de la impresión. No es baladí. Igual que yo me obsesiono mucho con los parámetros de la suspensión, los parámetros del control del material como tal, también no es ni muchísimo baladí, no es baladí, que me estoy liando, los parámetros que se pueden controlar desde la impresora, ¿vale? Tanto la temperatura, el tiempo de impresión es súper importante, ¿vale? Para llegar a las resoluciones que queremos, como también, por supuesto, la potencia. Eso siempre viene en las especificaciones del proveedor y siempre hay que mirarlo. Una cosa que parece muy estúpida, pero que es muy importante, es que no todas las impresoras imprimen las mismas resinas, porque no todas están en el mismo back, ¿vale? No todas están en el mismo rango. Entonces, eso también hay que tenerlo muchísimo en cuenta. Lo digo porque ese error yo ya lo he cometido. Me he puesto a utilizar resinas que a lo mejor tienen un fotoiniciador, que son los que de verdad originan la polimerización, que no están en el rango de la impresora, ¿vale? Eso es muy importante, porque la impresora tiene tanta resolución porque tiene un rango relativamente estrecho. Entonces, siempre hay que buscar resinas que estén en ese rango, ¿vale? Además, otra cosa también importante, ese rango se mueve un poquito cuando añades partículas. Así que, bueno, al final hay que controlar todos los parámetros. Esto era lo que quería poner yo el vídeo, para que se vea un poco. Uy. Es el ejemplo de una tecnología, sí se ve, ¿no? Que es un poquito más rápida que la que han diseñado, que se parece mucho al DLP, pero es continuo DLP. Entonces, lo que hace es que el tiempo que está tardando lo compensa con un movimiento mecánico directamente a la plataforma, ¿vale? Estas, en verdad, son las que se están vendiendo ahora, a día de hoy. De hecho, lo suelen vender como una tecnología súper novedosa, es algo que ya se conoce desde hace tiempo, pero bueno. Es muy curioso porque, es que tarda un poco el vídeo, pero en 16 minutos tienes una pieza.
Y si alguien ha impreso aquí utilizando las Prusa, por ejemplo, ese tiempo no es un poquito más alto, un poquito. Así que, bueno, es un ejemplo simplemente de que esto tarda un pelín, pero ¿dónde va a parar? Ah, está la tecnología, sí. Es el DLP porque al final... estoy en medio. A ver. Es el DLP, ¿vale? Porque al final sigue siendo la impresión de una plataforma, de toda la plataforma, ¿vale? Pero lo que hace es que tiene siempre un flujo continuo para compensar la bajada y la subida del líquido. Como os he dicho, al final, los tiempos casi que son más cruciales a la hora de la parte mecánica que de la parte de la propia polimerización, ¿vale? Así que la subida y la bajada de la plataforma, si controlas eso, bajas muchísimo los tiempos de impresión. Muchísimo, muchísimo. Y al final, esto a lo mejor, pues honestamente, para mí en el laboratorio, pues a lo mejor no es tan importante. Pero para una industria, evidentemente, es que un minuto ya cuenta, ¿vale? Así que, bueno, pues siguen surgiendo este tipo de impresoras. Bueno, y ya me voy a mover a la parte que en verdad yo más conozco, que sería la parte de Material Extrusion. Voy a contaros un poco de RoboCasting, que de hecho de esa sí que no soy para nada experta, conozco y os contaré un poco, pero de la parte que digamos que conozco un poco más, sería la parte del Thermal Extrusion, ¿vale? En verdad todas tienen su parte similar, que es partimos de un feedstock, lo pasamos a través de una boquilla, normalmente muy fina, ¿vale? Y vamos imprimiendo capa a capa un fluido que en verdad se sostiene, ¿vale? Una vez se ha pasado el nozzle, eso se sostiene, ¿vale? Esa suspensión, ese fluido, no sé, ese slurry, como queramos llamarlo, se acaba sosteniendo. Ya sea porque es un material termoplástico, como os he dicho, primero se aplica una temperatura y cuando se le quita la temperatura, ese material se queda sólido, ¿vale? Ya sea porque estamos metiendo una presión en la boquilla muy alta durante el RoboCasting, por ejemplo, ¿vale? Para imprimir algo, para convertirlo en algo líquido, algo que en verdad no lo es, convertir algo en líquido gracias a la propia cizalla, ¿vale? Pero que a posteriori, como tiene tantísima densidad, se quede quieto, ¿vale? Se quede prácticamente solidificado. Y la otra opción, que se me ha olvidado el nombre, que es el Direct Writing, que siempre se me olvida, es modulando la rheología de las suspensiones tanto, como para que tú imprimas en líquido, pero para que una vez imprimas, esa pieza se quede quieta. Esa es la parte, en mi opinión, más compleja. Se utiliza muchísimo, sobre todo para materiales nuevos. Yo esto lo he visto mucho para fases que a lo mejor no son fáciles de procesar. Polímeros conductores, ese tipo de fases son muy complejas y la gente utiliza Direct Writing. Porque si modificas muy bien la fase, el feedstock que tú estás utilizando, se puede llegar a utilizar. Y honestamente, es un equipo relativamente barato, Voy a empezar un poco con el RoboCasting. Bueno, aquí tenéis la comparativa entre el RoboCasting y el Direct Writing, ¿vale? El RoboCasting normalmente son equipos relativamente grandes, ¿vale? O sea, no son impresoras que se pueden poner en una mesa. Son impresoras que suelen ser la mesa más la impresora, ¿vale? Pueden llegar a ser más grandes, bastante más grandes. Y también son equipos que no siempre son baratos, ¿vale? Pero se utilizan muchísimo, en cerámica muchísimo. Y además es que se hacen cosas súper interesantes, porque modulando tanto el equipo como modulando el material se pueden llegar a crear piezas de doble fase, combinar diferentes materiales, un material más biodegradable uno que menos, una fase soportada y otra no. Bueno, se pueden hacer mil historias. Lo único que es verdad es que necesitas de una presión muy alta. ¿Qué es lo que utilizan? Utilizan suspensiones de muy alto contenido en sólidos para luego la desificación, ¿vale? Y le meten una presión increíble con un émbolo, ¿vale? Entonces, así lo que consiguen es, pues simplemente, mecánicamente, sacar la suspensión por una boquilla e imprimir, ¿vale? El Direct Writing es lo que os decía, que es justo lo contrario. Utilizas una suspensión que no necesariamente tiene una rheología muy alta, pero que una vez lo vas depositando, se queda fijo. Y no siempre es gracias a un gelificante o a un agente externo, no siempre. Hay veces que lo que se hacen son suspensiones que, por ejemplo, sean dilatantes. Que sean dilatantes. Por ejemplo, modifica la rheología para que cuando aplicas una cizalla, el material fluya, pero cuando no apliques una cizalla, el material se quede estático, ¿vale? Eso es mucho estudio de suspensiones, muchísimo. La química que hay detrás, bueno, es que simplemente ya viendo las fórmulas, que ni yo las entiendo, o sea, ya se puede hacer, creo que nos podemos hacer una mínima idea, ¿vale?, de lo complejo que es llegar a hacer una suspensión para que pueda ser impreso, no solo impreso, sino que luego se sostenga y obtener una resolución relativamente decente mediante el Direct Writing, ¿vale? Pero es verdad que en base al Direct Writing, que esto es muy bonito, se sustenta toda la bioimpresión.
Toda la bioimpresión que seguramente os hayáis oído, porque es verdad que esa palabra como que está mucho en boca de todos a día de hoy, cada 2 por 3 sale una noticia diferente de se ha impreso una oreja, se ha impreso un corazón, se ha impreso no sé qué, ¿no? Cada día hay una historia diferente. Bueno, pues se basan mucho en el direct writing, ¿vale? Casi siempre suelen ser suspensiones, ¿vale? Que se conforman y dan lugar a, pues, es verdad, órganos, es que es totalmente cierto. Se imprime colágeno, se imprimen materiales de ese tipo, ¿vale? Y lo que lo hace bioimpresión es cuando se imprime con materiales, digamos, biológicos. Y con biológicos no me refiero a colágeno, me refiero directamente a cultivos celulares, ¿vale? Es una parte muy interesante, ya os digo, pero la complejidad que tienen esas suspensiones también es muy alta. Aquí, por ejemplo, es otro ejemplo de cómo puedes crear una suspensión de diferentes fases, ¿vale? De mezclarlo, intentar estabilizar esa granulación o esa suspensión, pasarlo por un nucer con el direct writing y luego, en base a diferentes etapas, la parte de aquí, la pieza impresa, a lo mejor no es extremadamente estable. Pero ¿qué pasa? Que después, mediante diferentes postprocesados, eso también se puede hacer, mediante diferentes postprocesados conseguimos que la pieza se quede estable, ¿vale? Y cuando la pieza se quede estable ya no la podemos llevar a sintetizar, ¿vale? O sea que no siempre requiere no solo de un estudio muy extenso de la parte de la suspensión, también puede requerir de un estudio muy extenso de la parte del postprocesado, ¿vale? Pero como os digo, es compleja. Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de una pieza. No se suelen subir muchas capas en el direct writing, ¿vale? Porque empieza a perder precisamente esa estabilidad. Si es muy densa, si la viscosidad es muy alta, pues las primeras capas se quedan quietas y muy bien. Pero conforme vamos subiendo ya se va complicando el asunto, ¿vale? Entonces normalmente es verdad que se suelen imprimir ese tipo de piezas. No se suelen imprimir piezas que sean muy en el eje Z, muy altas en el eje Z, ¿vale? Es cierto que es la tendencia natural de la manufactura aditiva. Casi siempre se suele intentar subir lo menos posible, imprimir lo más bajo posible. Siempre suele dar mejores resoluciones, ¿vale? También porque la resolución está mucho más en el eje XY que en el eje Z. Pero bueno, eso sí que es verdad que es extrapolable a todas las técnicas de manufactura aditiva. Esto que sería más bien robocasting, bueno, esto es precioso porque es verdad que gracias a este tipo de, ya sea por presión, como puede ser por el robocasting o ya sea por direct writing, como estamos añadiendo una presión, digamos, a esa suspensión, lo que conseguimos muchas veces es orientar fases que tenemos dentro del nuce, ¿vale? O sea, tenemos un material o una fase dispersa dentro que no está orientada, que está colocada de manera aleatoria. Y gracias a la presión, por pasarlo a través de un volumen, de un área mucho más pequeña, ¿vale? Orientamos esa fase. Esto es súper interesante para materiales conductores. Esto se utiliza muchísimo para polímeros conductores, por ejemplo. Cuando tienes una fase de polímeros conductores que no está percolada, ¿vale? Que no tiene conductividad porque uno está mirando para un lado y otro está mirando para otro, cuando pasas por este tipo de boquillas, muchas veces las fases se orientan y entonces se percola, entonces consigues la conductividad y una conductividad mucho más alta. Entonces, bueno, pues son también aplicaciones que se le pueden dar diferentes a este tipo de procesados, ¿no? Pero vamos, que el robocasting, como os digo, se viene utilizando para materiales puros cerámicos. O sea, los típicos materiales, como puede ser la alumina, que no me puedo imaginar un material más típico cerámico, se suele utilizar, ¿vale? Simplemente. Aparte de ya otras metodologías para hacer diferentes avances, también se puede utilizar perfectamente con materiales commodity. Los utilizamos para polímeros, pero... Y bueno, llegamos a la parte a la que yo más me dedico, que sería la parte de FDM, ¿vale? Voy a mirarlo por si acaso. Sí, es esta. Vale. Como os decía, por ejemplo, a mí es que esto me resulta muy curioso. Cuando os estaba diciendo antes, se van modificando las impresoras poco a poco y parece mentira, pero cada día nacen unas diferentes. Bueno, yo cuando empecé la tesis, esto no empezaba, esto no existía, perdón, lo de la derecha. Imprimir con gránulos por FDM, yo no lo había visto nunca, por lo menos. Yo igual existía, pero yo no lo había visto nunca, ¿vale? Ahora, sin embargo, pues hoy hay un boom que todo el mundo intenta vender los cabezales de impresora en los que en vez de alimentes con filamento, alimentes con gránulos, ¿vale? Bueno, eso ahora es que es increíble, todo el mundo quiere una. ¿Qué pasa? Que las normales, digamos las normales, las de siempre, las que seguramente conozcáis, que seguro que las habéis visto 1000 veces, ¿no? Es un filamento que es termoplástico, siempre suele ser polimérico, PLA, ABS, fijo que lo habéis visto alguna vez. Lo pasas por un nucer, ¿vale? Calientas, tienes un mini extrusor, digamos, en la impresora, que lo calienta, ¿vale? Lo funde, lo pasa por una boquilla de un diámetro menor y vas imprimiendo capa a capa. Cuando la boquilla se separa, ese polímero, que normalmente no se mantiene fundido mucho tiempo, solidifica, ¿vale? Y se queda estático, ¿vale? En verdad es casi el mismo proceso que venimos contando desde antes, solo que utilizando temperatura. Esta nueva parte, ¿vale? La parte de los gránulos, es lo mismo, solo que la boquilla, el cabezal,
primero tiene, en vez de la entrada de un filamento, tiene una entrada como un, no sé cómo decirlo, como un cabezal como para poder depositar directamente el gránulo, ¿vale? Y tiene un extrusor casi siempre un poquito más grande. Entonces lo que estamos haciendo es mezclar ese polvo directamente en el cabezal de la impresora y directamente lo que sale es un fundido, pero en vez de viniendo de un filamento, pues directamente desde el gránulo. El gránulo sigue siendo termoplástico, ¿vale? Pero es muy similar, lo único que nos evitamos una etapa. Nos evitamos la etapa del medio, ¿vale? Normalmente, ¿qué se hace cuando se imprime por estos con materiales cerámicos por esta tecnología? Lo típico, sí da buenos resultados dependiendo de qué partícula sea. Da un poco de guerra, porque tú partes normalmente de una mezcla de un material termoplástico y una cerámica, ¿vale? Lo metes en una extrusora que por norma general tiene que ser bastante larga, ¿vale? Porque si no, no llegas a conseguir un mezclado bastante homogéneo y necesitas un mezclado muy homogéneo, ¿vale? Extrusora, ya sabéis, pues extrusoras, hombre, pueden ser más pequeñas, evidentemente, dependiendo de qué fase añadas, pero suelen ser extrusoras a alta temperatura, en las que tú metes el material, lo mezclas la fase cerámica con la fase polimérica, sacas el filamento. Vuelves a partirlo y lo vuelves a meter, porque lo quieres homogeneizar incluso más. Cuanto más homogénea sea, mejor te va a salir la pieza. Esto es así. Y una vez obtienes un filamento, ¿vale? Un filamento que sale directamente, normalmente si controlas más o menos la extrusión, puedes llegar a sacar un filamento, ¿vale? Y ese filamento es el que directamente lo coges y lo imprimes. Esa es la tecnología base. Si utilizamos solo PLA, eso es lo que se hace, ¿vale? Se cogen los peles de PLA, se hace una extrusión, se saca un filamento, y el filamento es el que luego nos venden y imprimimos nosotros en casa o en donde sea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si estamos añadiendo muchísimas partículas de cerámica, ¿qué pasa? Que el fundido de un material termoplástico tiene una viscosidad muy alta, muy, muy alta. No es lo mismo mezclar una partícula cerámica en un fluido con una viscosidad como un termoplástico fundido que en agua, que era lo que os vengo contando desde el principio, ¿verdad? Es bastante lógico, uno es literalmente agua y el otro es pues como yo qué sé, como una resina, ¿vale? Como la miel, siempre hacen esa comparativa. La miel sería más bien el fundido termoplástico y una suspensión pues sería como la leche, por ejemplo, ¿vale? Más o menos para esos rangos de analogía. Evidentemente, si tú le echas una cucharada de colacao a la miel, pues se mezcla regular. Y si le echas una cucharada de colacao a la leche, pues se mezcla muy bien, ¿no? Pues básicamente intentar comparar eso, ¿vale? Pero con partículas cerámicas, que se complica todo un poquito más. Entonces, normalmente se llegan, pues como veis aquí, por ejemplo, eso es un ejemplo de un artículo que me he encontrado reciente, que es la impresión de partículas con partículas de hidroxiapatita, ¿vale? En materiales de PLA y se obtienen piezas pues muy bonitas, pero contienen un contenido de cerámica de un 20%, si no me equivoco. No sé si lo pone. Yo juraría que eran como un 20 o un 30% como muchísimo de partículas cerámicas. La gente le cuesta mucho subir ese contenido, ¿vale? Mediante este proceso. Por lo que os estoy diciendo, porque al final, al principio muy bien, el polímero acepta la partícula cerámica, pero conforme vamos añadiendo y llegamos hasta lo que os he contado antes, de un 40% en volumen, ahí ya no le apetece tanto, ¿vale? Entonces esto siempre hay que controlarlo. Y esto es precisamente a lo que nos dedicamos nosotros en el laboratorio. Nosotros lo que hacemos es, en vez de hacer un mezclado común por extrusión, ¿vale? Lo que hacemos es un mezclado en suspensiones. Por esto os quería todo el rato siempre como transmitir que utilizando un poquito el conocimiento de materiales se pueden llegar a técnicas, ¿vale? Imprimir con técnicas un poquito más sencillas, pero utilizando materiales más complejos. Entonces, llegamos a lo mismo, ¿vale? Porque si os fijáis, lo que nosotros hacemos también son filamentos. Lo único que nuestro mezclado es en base a suspensiones, ¿vale? Antes os he puesto una gráfica muy similar. Nosotros lo que hacemos es que las partículas cerámicas las metemos en una suspensión, las estabilizamos, ¿vale? Hacemos que esas partículas sean, ¿cómo decirlo? Mejoramos la adhesión entre la partícula y el polímero, ¿vale? El polímero, el PLA en este caso, es un polímero hidrófobo. Las partículas casi siempre suelen ser hidrofílicas, no se llevan bien, evidentemente. Entonces lo que hacemos es modificar las partículas de la superficie de las partículas para hacerlas un poquito más amigables con el polímero, ¿vale? Y entonces cuando las estamos mezclando de esta manera, pues no se llevan tan mal, ¿vale? Conseguimos ese tipo de gránulos, ¿vale? Que son ya directamente mezclados. Ese gránulo tiene la fase de cerámica y la fase polimérica. ¿Qué pasa? Que aquí, mediante ese proceso, podemos llegar a meter hasta un 50% en volumen de fase cerámica. Estamos llegando a los volúmenes, a las densidades que os he contado en la primera diapositiva, ¿vale? Las densidades que necesitamos para luego sinterizar. Eso no se llega de otra manera, o muy complicado, ¿vale?
Estos son los filamentos, ¿vale? Podéis ver aquí, por ejemplo, con filamentos, estos son materiales de mi tesis, materiales con partículas de magnesio, por ejemplo, se consiguen... esto empezó todo con el magnesio porque, como lo que os comentaba, el magnesio lo que le pasa es que es muy complejo mezclarlo, sobre todo en térmico, con el PLA, porque el magnesio es un agente degradante del PLA, ¿vale? De la matriz polimérica. Entonces, por eso todo esto empezó. Y vimos que la dispersión era muy alta si utilizábamos sistemas coloidales, ¿vale? Conseguimos imprimir, como imprime todo el mundo. Lo único malo, evidente, es que cuando añades una partícula, pero fijaros otra vez el contenido en volumen de cerámica que estamos añadiendo, ¿vale? 52% en volumen. Eso es una barbaridad. O sea, eso significa que en volumen la mitad de la suspensión es cerámica, ¿vale? ¿Qué originamos? Evidentemente, a raíz de que añadimos más partículas cerámicas, sin quererlo, vaya, estamos degradando un poquito la matriz. Si fuese por métodos térmicos, casi siempre degradamos un poquito más, porque encima estamos forzando más porque a temperatura el polímero sufre. Aquí no, ¿vale? Pero aún así, siempre es algo que va a pasar, se va a degradar un poquito la fase. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Comparamos la reología, pero en este caso una reología un poquito diferente a la de antes, en este caso es una reología en fundido. Esto es una reología de las partículas cerámicas dentro del fundido del polímero, ¿vale? Estamos estudiando cómo se comporta la partícula con el polímero fundido, no con el agua, pero es una comparativa, es un estudio relativamente similar, ¿vale? ¿Qué estudiamos con este tipo de cosas? Pues primero, conceptos un poquito más así sencillos, como puede ser pues, la temperatura de impresión, que no siempre es la misma que la del PLA. Cuando se hacen mezclados de forma térmica, digamos, la tendencia es a que conforme más partículas se añaden, más temperatura hay que poner. Vale, aquí esto no nos pasa. Hemos estudiado, porque es que son conceptos que parecen muy básicos, pero que en verdad luego no lo son. No sé por qué, pero la gente tiene tendencia a pensar que si está imprimiendo algo que no se imprime, le subo la temperatura. Es como la tendencia natural, ¿no? Le dice, venga, pues voy a subir la temperatura. Vale, pues no siempre es así. Por ejemplo, cuando metes muchísimas partículas inorgánicas en un polímero, no puedes hacer eso. No puedes fluidificar tanto la matriz, que es lo que haces cuando sube la temperatura, porque entonces el polímero se te convierte en un líquido y la partícula se obstruye en el núcleo, ¿vale? Conceptos que a priori no son tan... O sea, que justo la tendencia sería lo contrario. Yo sería la primera que si me encuentro con esto y no sale por la boquilla de la impresora, le subiría la temperatura, pero no. Justo al revés, hay que bajar la temperatura, ¿vale? Pues este tipo de cosas son las que estudiamos mediante reología en fundido, que es como digamos la evolución de la reología normal de suspensiones, pero un poco aplicada pues al FDM, ¿vale? Hemos adaptado una metodología que permite estudiar este tipo de composiciones para poder imprimir con el FDM, ¿vale? Y como veis, pues estudiando simplemente el flujo del fundido, pues podemos determinar este tipo de conceptos que os estoy contando. Que no siempre aumentar la temperatura es lo mejor, cómo se comporta la partícula en el fundido, cómo se comporta el fundido con la partícula en medio, ¿vale? Si la viscosidad sube, baja, cuándo se comporta como un sólido, cuándo se comporta como un líquido, etcétera, etcétera. Y pues gracias... Así que este vídeo le voy a poner, que este es el que de verdad le he hecho yo. Ah, mira, sale. Digo, como no salga ahora. Estos son piezas, por ejemplo, de hidroxapatita. Muestro la hidroxapatita porque es la única que no he visto impresa mediante FDM y sinterizada, ¿vale? No lo hago por nada, aparte de porque es el material con el que yo trabajo, no lo hago por eso. Lo hago porque de verdad es el único material que he visto que se pueda llegar a imprimir por FDM, hacer un debinding, eliminar el polímero y sinterizarlo, ¿vale? Yo no lo he visto mediante otras tecnologías, mediante FDM, evidentemente, ¿vale? Imprime la pieza con un contenido en sólidos muy alto, veis ahí la dispersión, ¿vale? Serían las partículas, pues que no puedo señalar, pero bueno, las partículas creo que se ven, y luego la fase continua es la fase termoplástica, ¿vale? La fase del polímero, que es la que va a arrastrar durante la impresión. Muy bien, vale. Y una vez tenemos esa fase tan dispersa y también dispersa, lo que hacemos es quitar el polímero, o sea, ponemos un ciclo de horno, ¿vale? Lo ponemos a 500 grados primero, a 500 grados nos quitamos el polímero, ¿vale? ¿Y qué pasa muchas veces? Que era lo que os quería enseñar antes. Pues eso que pasa aquí abajo, ¿no? Que no sale. Esto pasa muy a menudo, por desgracia, ojalá pasara menos, pero pasa muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que por 10 que no te salen, una sí que te sale. Subiendo el contenido en sólidos de la fase inorgánica, ¿vale? De la fase cerámica y controlando, por supuestísimo, el ciclo de sintetización, que es importante, ¿vale? Pero si tienes una buena densidad, pues puedes llegar a sintetizar piezas 100% cerámicas, ¿vale? Utilizando como agente de impresión, el PLA, que además el PLA que es el que se imprime siempre, ¿vale? Pues esto es un poquito lo que hacemos en el laboratorio, utilizar este tipo de agentes, regular la reología en fundido,
controlar, por supuesto, la suspensión a priori, ¿vale? Y al final, para poder llegar a esto. O sea, utilizando un método de shaping de manufactura aditiva que es muy conocido, como puede ser el FDM, pero que ya os digo, está diseñado para polímeros, pues podemos llegar a hacer shaping de materiales cerámicos, ¿vale? Simplemente controlando la parte de los materiales. Simplemente. Este sería un scaffold para que veáis la sinterización, ¿vale? Esto sería un scaffold ya sinterizado. Aquí está partido para que se vea por dentro, ¿vale? Estos son las partículas de hidroxiapatita, ¿vale? Y aquí se ven los núcleos de sinterización. O sea, cada partícula que he cohesionado con la siguiente. Por eso densificado, ¿vale? Esta densidad, bueno, cabe de destacar que esto es muy importante, ¿vale? Esto no es una densidad alta para un material cerámico. ¿Qué pasa? Que la hidroxiapatita no hace falta que sea densa, porque como es un material, no tiene hartos, no lo quiero para propiedades mecánicas. Lo quiero para cultivos celulares. A las células esa superficie les encanta. Entonces, a nosotros en este caso no nos importa que el material no sea denso, ¿vale? Pero esto se puede llegar a... Es que creo que no lo tengo en las diapositivas, no. Pero utilizando esta metodología, con materiales que sí que necesitamos que sean densos, como puede ser la alúmina y la circona, ¿vale? Hemos llegado a conseguir materiales totalmente densos. Hasta un 90, que yo sepa, un 96% de densidad, que ya es bastante alto, ¿vale? O sea, para que veáis que no siempre, que he partido diciendo, es muy importante que los materiales cerámicos no sean porosos. En este caso, por ejemplo, es verdad que no es tan crucial, pero por norma general sí que lo es. Y con los materiales, sobre todo más tradicionales cerámicos, por supuesto que es muy importante. Y sí que se puede llegar. Aumentando el contenido en sólidos, ¿vale? Aumentamos la densidad y, por tanto, sí que podemos llegar a densificar durante la sinterización. Y creo que esto es todo, si no me equivoco. Como os decía, lo que quiero que se... Bueno, tengo ahí un par de diapositivas, pero yo creo que voy a cortar ya. Lo que os quería decir, sobre todo, y transmitir, que me parece muy importante, es que lo que os comentaba antes, que hay muchísimas técnicas de manufactura aditiva, que no todas sirven para los mismos materiales, pero que estudiando el material, ¿vale? Desde la parte del principio, que muchas veces nos la saltamos por desgracia, podemos llegar pues, a imprimir con prácticamente todos los materiales. Esto me lo voy a saltar un poco así. Esto es lo de las impresoras que se han llevado ahora al espacio, que es que me parece chulísimo. Entonces, lo que siempre acabo, además es el eslogan que siempre decimos en Corfi, que me parece muy bonito, es que es verdad que aquí siempre, la empresa que llevó las impresoras 3D al espacio siempre decía design anything, make anywhere. O sea, claro, diseña lo que quieras, donde sea, y nosotros siempre decimos que puedes también diseñar cualquier material, ¿vale? Pero siempre desde la primera parte. Y con esto pues podemos tocar aplicaciones pues las que sean, desde aplicaciones energéticas, también trabajamos mucho en tratamiento de aguas, en bio, que es mi parte, esta es la parte que más me gusta, para diseño de prótesis, ¿vale? Y estos son los materiales cerámicos. Mira, aquí se ve muy bien, estas son las piezas densificadas. Esto es una pieza en verde, impresa, y eso es una pieza después de la sintetización. Se contrae, ¿vale? Por la pérdida, o sea, evidentemente tienes una pérdida de volumen debido a la pérdida del polímero. Y esto es todo pues, por mi parte. Yo soy Ana, ¿vale? Ahí tenéis mi correo, por si me queréis escribir alguna vez, que yo encantada de contestaros. Este es mi grupo de investigación, que como os he comentado antes, pues venimos del Instituto de Cerámica y Vidrio. Aquí están todos los de la parte del grupo, no he puesto los de la parte de la empresa, que también son muy importantes. Pero bueno, estamos en... No, lo podéis bichear, porque la verdad es que en la página web estamos todos, así que la verdad es que ocultamos poco. Y nada, eso es todo por mi parte, que preguntadme lo que queráis, ¿vale? ¿Cuál? La de los dientes. La de los dientes. ¿Esta? Ah, sí. Dime. ¿Puedo hacerle una foto? Toda esta... ¿Esto se puede volver a visionar? O sea, toda la charla que has dado tú, o en algún portal o así. Pues no está colgado en ningún sitio. Yo creo que puedo hablar con el equipo y yo creo que sí, que no hay ningún problema. No hay nada que sea confidencial, todo está publicado. De hecho, casi muchas cosas no son nuestras, son simplemente divulgativas, así que la parte de la empresa evidentemente es más pública que... Así que sí, yo creo que sí, que lo colgaré. No sé si os lo paso o ya veremos. Ah, vale, está genial. Respecto a la atomización, me gustaría preguntarte sobre esa transparencia. Pues esto está lejos, ¿eh? Voy a esperar a ver. Estaba bastante atrás, sí. No soy ni muchísimo menos una experta en atomización, ya te aventuro. Ni muchísimo menos, vamos. Vale. En mi grupo sí que lo es, yo no lo sé. Pero lo que... ¿Sabrías decirme si hay un acondicionamiento del material antes de atomizar? Sí.
¿Y en qué consiste esa...? En la suspensión, precisamente. Lo que os comentaba antes, al final aquí el truco, por eso lo ponía siempre en grande, el truco es la suspensión de partida. La suspensión de partida, por lo menos en los materiales cerámicos, tiene que estar totalmente acondicionada. Lo que hablaba antes de la estabilidad coloidal, la estabilidad química, es un paso crucial. O sea, esa suspensión tiene que ser, primero, muy estable porque tiene que estar ahí puesta durante un periodo de tiempo relativamente largo. Entonces no se te puede depositar. O sea, que esas partículas tienen que estar siempre suspendidas en el medio sin precipitar. O sea, desde la parte de arriba de la suspensión hasta la parte de abajo, tiene que ser totalmente homogéneo. Eso es muy importante. Eso pasa también durante la impresión. Por ejemplo, en Inject pasa lo mismo. Si se te depositan las partículas, ya no estás imprimiendo piezas homogéneas. Pues pasa lo mismo. Necesitas dispersantes, necesitas muchísimos agentes que te ayuden a mejorar primero la fluencia de las partículas, ¿vale? Y es básicamente lo que rige todo el proceso de atomización. ¿Pero y eso se hace en laboratorio antes de meterlo en el atomizador? Sí. ¿Y algún tipo de caracterizar la superficie o de limpieza química? Sí. ¿O desgasificación en horno vacío o algo? No se desgasifica, bueno, no se desgasifica que yo sepa. Yo creo que ese proceso lo hacen directamente en el atomizador, si no me equivoco. Lo que sí que se hace, pues sí, por supuesto, se mide el tamaño de partículas, se mide qué impurezas puede tener, porque esto es lo de siempre, la partícula que te venden comercial puede tener muchísimas impurezas. Vale, y en verdad esa partícula, muchas veces hacemos calcinaciones, porque las partículas que nos venden tienen, para intentar mejorar un poco la fluencia, les meten pequeños como cadenas cortas de polímeros para intentar, pues como lubricantes, por así decirlo, para intentar mejorar la fluencia. Muchas veces tenemos que calcinar el polvo para que se quede la fase pura, digamos. Eso, por ejemplo, sí que se hace. Luego la parte de suspensiones se hace en el laboratorio directamente. Ajá. ¿Y eso sería trasladable también a la pulvimetalurgia? Sí, claro, lo hemos hecho muchísimo con ¿Sí? pulverizadores. Vale, ok. Sí. No solo nosotros, evidentemente, pero sí, se extrapola muchísimo. Una pregunta que igual es muy tonta y muy cortita. Cuando tú sinterizas, Me voy a acercar porque es que estoy un poco sorda. cuando sinterizas, evidentemente tienes una pérdida de volumen. Sí. Obvio, si no, no desificas. Sí. ¿Y la forma? Eso es una muy buena pregunta. mira. Sí, también tienes, muchas veces. Ojalá y no la tuviéramos. Pero sí tienes, un poquito. Lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora, que estamos ya pasando... O sea, eso se tiene normalmente... Yo creo que en técnicas convencionales no es tan común. Normalmente la sinterización es prácticamente homogénea. Pero sí, perdón, la contracción es prácticamente homogénea. Pero en FDM sí que lo hemos visto. Yo tengo la teoría de que no es por en sí el material, no es por el gránulo, es porque la impresión no es igual en en XY que en Z. Entonces yo creo que la contracción en el eje Z siempre es un pelín mayor porque al final es la deposición de la capa. Pero entonces te deforma mucho la... No. O sea, estamos hablando, no lo recuerdo, ¿vale? Pero Quiero estamos decir que hablando... Es una densificación conforme, por decirlo de alguna manera. Más o menos preservas bien la forma que tú has diseñado. Sí. O sea, no es una cosa exagerada, ni muchísimo menos. Tenemos un pequeño error en el eje Z, lo que te digo. Pero es un 0,02. Y sobre todo de dimensiones, no de forma. De dimensiones, exacto. Pero es verdad que ahora lo que estamos haciendo, porque estamos probando mucho los típicos materiales impresos, los scaffold, ¿no? Lo que son, que simplemente es capa tras capa, que cuadrado prácticamente. Queremos probar ahora otro tipo de estructuras que sean a lo mejor más circulares, a ver cómo se conforman, porque eso seguramente se comporta de una manera un poquito más diferente. Pero bueno, todo es verlo. Pues volviendo con esto del cómo calculas, porque cuando tú te sinterizas vas a tener una contracción, cuando tú diseñas tu pieza tendrás que calcular esa contracción. Exacto. Entonces, ¿cómo evalúas en el diseño ese sobredimensionamiento que necesitas en piezas de precisión Sí. para que después, una vez sinterizado, encaje? Eso no nos suele resultar muy complejo porque directamente en el Cura, en los programas que tenemos directamente para imprimir, te permiten, digamos, sobreestimar un poquito el tamaño de la muestra y entonces directamente ya tienes en cuenta la contracción que vas a tener. Pero aún así, claro, esto depende de qué material imprimas, porque no todas se contraen igual y depende de qué contenido sólido tienes. Casi siempre suele ser más importante el contenido sólido. Pero es algo que tienes que descubrir conforme vas diseñando el material. O sea, antes de sinterizar no lo vas a saber. O sea, que es ensayo y error. No ensayo y error, tienes que parametrizar. O tienes que, me refiero, esto es lo que siempre decimos. O sea, a lo mejor imprimir el material no es una tesis. Sinterizar un material nuevo sí que es una tesis. Esto siempre lo decimos. Entonces sí, es verdad que si sinterizas un material totalmente nuevo, tienes que evaluarlo. Tienes que hacer una tirada relativamente larga, tienes que ver
pues lo que comentaba ella, si la X, Y es el radio, de contracción es igual que en el Z, y luego parametrizar. ¿Todos son iguales? Entonces, genial. Hay veces que no sale bien. Con la hidroxapatita han sido 2 semanas. Pero no me aventuro a decir que eso no va a ser lo mismo con otros materiales. Yeah. Los que están ahora en Colfit, esos sí que están parametrizados. O sea, la circona y la alumina sí que están parametrizadas. Pero otros materiales que, por ejemplo, ahora queremos hacer, como, yo que sé, carburos de wolframio o cosas de ese tipo, eso poco a poco hay que ir haciendo y sí, es ensayo-error muchas veces. Claro. Sabemos los rangos, pero si queremos llegar a resoluciones muy altas, o controlas o no, porque se te va la pieza. Que a lo mejor ya no cumple los requerimientos que te exige. Así que hay que probar también. Vale. Sí, por desgracia sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Gracias por la presentación. Yo tenía una duda sobre, habéis estado mezclando con PLA, ¿no? Pero habéis probado otras bases poliméricas donde la TG sea más grande para evitar esa degradación del material que comentaba. Y es que no sé si es realmente conveniente que sea un poquito mayor la TG por el tema del sinterizado posterior, que se pierda el material polimérico, entonces no sé. A ver, que se degrade a una temperatura o a otra y que el de binding posterior sea a una temperatura u otra no da igual, honestamente, da igual, porque te da igual poner el horno a 500 que ponerlo a 600, vaya. El plató, en verdad, eso no es tan importante. Pero es verdad que una cosa, a mí me preguntan mucho que por qué utilizamos PLA cuando es un material, un polímero relativamente caro, en comparación con un polipropileno, con un polietileno o lo que sea, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, porque estamos desarrollando materiales como muy en punta de lanza, o sea, son materiales muy de diseño y muy difíciles de imprimir. Entonces necesitamos un polímero que nos siga. Entonces, digamos que el PLA es uno de los polímeros que mejor se comporta en fundido. Tiene una termoplasticidad increíble, que no se extrapola a otro tipo de polímeros, por ejemplo, y por supuesto que nos mejora muchísimo el proceso. Hemos probado otras fases, pero fíjate, justo al revés. En vez de aumentar la temperatura de degradación, la disminuimos casi siempre. ¿Por qué? Porque casi siempre disminuye también la temperatura de fusión. Si disminuye la temperatura de fusión, por norma general imprimes un poquito mejor. Estamos probando ahora con policaprolactona, por ejemplo, muchísimo más baja. A mí me gusta porque sigue siendo bio, entonces bueno, no me importa. Y por ejemplo, las mezclas dan muy buenos resultados. Y luego la sinterización también da muy buenos resultados. Pero es lo que te digo, casi siempre el punto crucial que nos resulta más complejo es modular la reología en fundido. Entonces, es que el PLA no hay ninguno que sea como el PLA. Ni siquiera la ABS, o sea, no es lo mismo, ni muchísimo menos. Así que por ahí van los tiros más. También por muchos temas eco. El PLA proviene de fuentes renovables, digamos, entonces eso también te ayuda muchísimo, ¿sabes? Pero es biobasado, ¿no? Huella de carbono cero. Eso es muy importante también. Claro. Así que bueno, pues un poco por todo. Pero bueno, que también, que ya te digo, que el tema de la degradación no es tan crucial. Es más casi la temperatura fíjate, es más importante la TG para el secado y la temperatura de fusión. Mucho más que la temperatura de degradación. Gracias. Una curiosidad. Veo ahí en la diapositiva el tema de que tratáis de conseguir gránulos homogéneos. ¿Sí? Y el tema es que, bueno, en plurimetalurgia normalmente la mezcla, ¿no?, de diferentes tamaños ayuda a la compactación. Sí. Como hacer una carretera, los gránulos de árido, etcétera, ¿no? Entonces, me preguntaba precisamente por qué, digamos, el énfasis ahí en la homogeneidad cuando quizá combinado con un proceso de diferentes tamaños, ¿no? Debería ayudar a conseguir mayor densificación, ¿no? Sí, de hecho, sí, pero creo que sí. O sea, es una de las razones, es que no sé dónde está la foto. Antes he puesto una foto de una partícula metálica recubierta con fase cerámica y precisamente eso hizo ayudar a la sinterización de ese tipo de fases. Hay, sobre todo, metales duros. El grupo de investigación está trabajando mucho con metales duros que para ayudar a la sinterización, a lo mejor disminuir un poquito la temperatura de sinterización, utilizan ese tipo de metodologías, hacer gránulos con fases dispersas más pequeñas que hagan como de agente un poco fluidificante, digamos. También de agente fluidificante y luego ayuda a la sinterización. Se utiliza mucho níquel, por ejemplo. Tenemos una tesis que leímos hace relativamente poco, era con níquel precisamente, con nanopartículas de níquel. Sí, pero en el tratamiento de las suspensiones que habláis, tratáis de conseguir siempre tamaños similares y eso es lo que trabajáis, o luego lo mezcláis mecánicamente. Depende de lo que queramos hacer. Si queremos hacer compuestos que tengan ambas fases dispersas, no podemos meter una partícula que sea más grande que la otra. Si queremos hacer ayuda a la sinterización, casi siempre ayudas con fases un poquito más pequeñas que las fases con las que tiene de partida, vaya. Gracias. Una pequeña consulta.
Gracias por tu ponencia. Y me gustaría saber si tenéis alguna colaboración con algún hospital o algún laboratorio clínico en esto de los cultivos celulares y bueno, y a lo mejor pues en otra serie de aspectos de rehabilitación o de trauma. Sí. Ahora mismo, hace poco, bueno, esto te hablo más de la parte de la empresa porque el proyecto más grande que tenemos de bio es con la empresa ahora mismo. A principios de año nos concedieron un Neotec que es precisamente para hacer eso. Nos dieron financiación para poder llegar a la certificación médica de los materiales. Entonces estamos en continua colaboración con muchos hospitales, ahora con Gregorio Marañón sobre todo, para intentar testear estos materiales, sobre todo ahora los de hidroxapatita y los de hidroxapatita pura, porque no solo puede llegar a ser interesante para el ámbito de bucal, que es para lo que solemos utilizarlo como elevación del seno maxilofacial, por ejemplo, cuando hay una pérdida de una pieza, ¿vale? De un diente, muchas veces se origina como una falta de tejido muy grande. Entonces, estos materiales lo que pueden ayudar es a imprimirse directamente en el hueco y encima para poder atornillar directamente la pieza posterior. Ahora mismo esto, por ejemplo, no se puede hacer, eso implica casi 2 o 3 operaciones. Entonces, esa es una de las razones por las que nos movemos mucho con dentistas. Pero, sin embargo, ahora, para temas de regeneración ósea, también llama muchísimo la atención, la hidroxapatita evidentemente llama mucho la atención en ese ámbito. Y por ejemplo en el Gregorio de Marañón hay un departamento que está muy enfocado a la manufactura aditiva y sí, estamos en colaboración con ellos a ver si conseguimos llegar a algo. Lo que pasa es que es un proceso muy largo. Ese es el problema. Sí, y la certificación es muy dura, sí. Así que son muchos años y bueno, hay que hacerlo poco a poco. Entonces pues se empieza, pero igual en unos años podemos ver algo de este tipo, pero todavía es muy pronto. La certificación es muy larga y al final tienes que pasar por muchísimos criterios, como es lógico. Así que poquito a poco, pues a ver, basta. Sí. O sea, no es lo mismo, depende de cómo vayamos, depende si queremos vender directamente un material con certificación, depende si queremos vender directamente una pieza y depende si queremos vender solo hospitales. Hay diferentes vías, digamos. Pero eso, aún así, simplemente entender cómo funciona todo este tema ya es muy complejo. Simplemente entender esto que te acabo de decir ya ha llevado unos cuantos meses. Así que, bueno, es con tiempo, pero sí, poco a poco si queremos. Igual dentro de unos años pues podemos imprimir algo chulo. Veremos a ver. Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? A ver... No, es que ahí había un amago, pero me parece que era la botella. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Muchas de nada. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros.